Nota estándar. 001. Esta historia no es de mi pertenencia, al igual que las imágenes, personajes y demás, todos los créditos a sus respectivos dueños. Lo único de mi pertenencia es el audio y por consiguiente el video. Espero que les guste esta historia, ya que a mí me encantó. El link de la historia original está en la descripción. También, si puedes, deja tu like y suscríbete. Rojo como un rubí, inserción de Ruby en Steven Universe, creador. Una de muchas máscaras, capítulo 118. Construyendo una cosa que yo creía bastante clara, al menos por ahora, era la relación entre Morganita y Steven. O mejor dicho, la falta de ella. A pesar de su interés inicial en que él fuera humano y Gemma, rápidamente perdió el interés la última vez que estuvimos aquí al darse cuenta de lo poco que podían hacer los bebés. Incluso ahora, no tenía la capacidad de tolerar los pensamientos divagantes de un niño de 4 años durante mucho tiempo. Estaba dispuesta a seguirle la corriente cuando era necesario, pero, como a muchas otras personas, simplemente no le gustaban mucho los niños. Así que pueden imaginar mi sorpresa cuando los oí hablar animadamente al entrar en la casa de la playa. La curiosidad me impulsó a seguir adelante, siguiendo sus voces para intentar averiguar qué había logrado que Morganita, de entre todas las gemas, sonara genuinamente feliz de hablar con Steven. Una curiosidad que se vio un poco saciada cuando la oí usar algún término de arquitectura de vez en cuando. Hacerla hablar de arquitectura siempre era una forma segura de que hablara con cualquiera. La verdadera dificultad entonces era lograr que el público mantuviera su interés. Si un niño de 4 años podría lograrlo o no, era una incógnita, dependiendo de si los edificios eran una de las obsesiones que Steven había desarrollado. Sin embargo, en el momento en que encontré la habitación que habían ocupado, todo quedó claro al instante. Steven tenía una colección de bloques impresionante. No era ajena a las buenas colecciones de bloques, pero esta superaba con creces todo lo que había visto antes. Tanto que me sorprendió que Steven no la hubiera incluido en el recorrido que me había dado al principio de nuestra estancia. Atribuyéndolo a las típicas fantasías de un niño de 4 años, no pude evitar sonreír al contemplar los cientos de bloques que él y Morganita habían usado para construir un castillo en miniatura sorprendentemente elaborado, y la colección mucho mayor de bloques que los rodeaba. Después de esperar un momento en que ninguno de los dos estuviera en una posición en la que corriera el riesgo de tirar algo si se asustaban, finalmente hablé. ¿Se lo están pasando bien? Steven asintió con entusiasmo, con una enorme sonrisa en la cara. ¿Sí? La sonrisa de Morganita era más pequeña, pero no menos emocionada. En efecto. Steven tiene una impresionante colección de bloques para trabajar. Me reí entre dientes al observar mejor el enorme castillo que habían construido. La diversión dio paso a la curiosidad al darme cuenta de que los bloques no parecían ser de madera. Al coger uno, descubrí que era de un material ligeramente elástico, con la flexibilidad de un bloque de espuma más sólido, pero con un tacto metálico. ¿De qué están hechos?, pregunté. Steven se encogió de hombros. No lo sé. Los hizo la tía Bismuth. Es un material especial que se usaba a menudo en la primera época para muebles que necesitaban cierta flexibilidad cuando los cojines se consideraban inadecuados, explicó Morganite. Lo más interesante es que, al aplicarles una pequeña carga, se adhieren bastante bien entre sí. Steven asintió y señaló un bloque que ahora notaba que estaba conectado a otros que no podían haberse quedado donde estaban. Como los bloques que dan cosquilleo. Di un paso adelante y golpeé el bloque que colgaba allí desafiando la gravedad. Como no se movió en absoluto, presioné un poco más fuerte. Finalmente, sentí que comenzaba a ceder un poco e inmediatamente cedí. Es un material bastante resistente. Steven sonrió beatíficamente mientras abrazaba a Morganite, algo que a ella no pareció sorprenderle demasiado. Morganite me enseñó trucos de construcción geniales. Ella sonrió y, algo incómoda, le dio una palmadita en la espalda. Steven ha sido un alumno sorprendentemente atento, admitió. No pude evitar reírme de su evidente confusión sobre cómo manejar que un niño cariñoso decidiera que era genial. ¿Les importa si me uno a la diversión? Sonrisas idénticas y felices se dibujaron en los rostros de Morganite y Steven mientras asentían. La verdad es que era bastante relajante volver a jugar con bloques. Incluso en mi vida anterior, hacía mucho tiempo que no tocaba un juego de bloques, pero me adapté enseguida. Bueno, me adapté a lo básico con bastante facilidad. Resultó que Bismuth se había esmerado mucho en hacer estas cosas para Steven.
Además de los bloques que hormigueaban y permitían que los bloques se adhirieran entre sí, había un buen número de bloques que se podían comprimir o expandir ligeramente, así como algunos que producían luces o sonidos. Una vez que le cogí el truco, decidí aportar mi granito de arena al castillo en miniatura, haciendo un pequeño arco para la entrada cuadrada del castillo. Recordando vagamente, pero aún presentes, que hacía arcos en un centro de ciencias al que iba de niño, y también las divagaciones a medias de Morganite sobre arquitectura, empecé a dar forma a los bloques y a colocarlos en su sitio. Morganite y Steven rápidamente comprendieron lo que estaba haciendo y se apresuraron a ayudarme. Incluso decidí ver si podía replicar las cosas correctamente sin usar bloques que hormigueaban para forzar que el arco permaneciera estable por puro principio, algo que a Morganite pareció impresionarle particularmente. No sabía que recordabas tanto de mis clases de arquitectura, dijo mientras deslizábamos el bloque perdido en su lugar y retrocedíamos. Después de esperar un momento para ver si habíamos hecho bien el arco, me volví hacia ella con una sonrisa. Bueno, cuando hablas con tanta pasión sobre ello, intento recordar al menos un poco. Su sonrisa, que me devolvió, fue suave, feliz. Antes de que pudiera responder, fue interrumpida por un grito repentino. «Eres como Zafiro y Ruby», gritó Steven señalándonos, con una enorme sonrisa. «¿Puedes fusionarte?» Aunque su pregunta nos pilló un poco desprevenidas, no duró mucho, ya que Morganita se volvió hacia mí y me tendió la mano, su sonrisa se amplió mientras esperaba mi respuesta. Una respuesta que le di con gusto colocando mi mano en la suya. Cuando la luz se atenuó, no me sorprendió ver a Steven mirándome fijamente, con la boca abierta y los ojos brillantes. «Hola Steven, soy Goldstone». «Hola Goldstone», dijo mientras me miraba fijamente. «¿Quieres jugar a los bloques?» «Me encantaría», respondí con una sonrisa irónica. Como era de esperar, Steven aprovechó mi aparición para presumir de todo lo que había construido hasta el momento. No estaba segura de si era porque aún no entendía bien la fusión o simplemente porque se dejó llevar por el momento. Aún así, fue divertido. Sobre todo cuando intentó usar algunos de los términos arquitectónicos que Morganita le había enseñado. Términos que le corregía con bastante frecuencia. Sin embargo, una vez que terminó ese pequeño recorrido, Steven aprovechó al máximo mi nueva altura para construir el castillo más alto que nunca. Las partes superiores de las paredes que habían sido techos fueron derribadas y reemplazadas con otro piso. Un piso que solo se mantuvo en su lugar gracias al uso juicioso de los bloques del electrogenerador. También era un piso que insistí en que Steven no usara por un temor bien fundado de que no soportaría su peso. El tiempo pasó en una agradable neblina. Una neblina que se sentía similar, pero claramente diferente a mi hiperconcentración habitual. Por primera vez, había alguien más participando activamente en lo que estaba haciendo en lugar de ser solo un espectador. Pearl había estado presente de vez en cuando mientras me formaba, pero así como Morganite tendía a dejar que Rodonite tomara la iniciativa cuando se formó, Pearl también estaba feliz de dejarme marcar el ritmo cuando era mi turno. Solo tendría que asegurarme de recordar ver si podía involucrarla en mis proyectos la próxima vez. Ella siempre fue una bendición para los esfuerzos creativos de Labradorita y Rodonita, después de todo, y no había razón para que no pudiera serlo también conmigo. Salí de mi fuga creativa, algo que probablemente solo funcionó tan bien porque Steven era visto como parte de esa fuga, por un insistente sacudón de mi brazo. Mirando a Steven, lo vi señalando hacia el pasillo. «Vamos. Es la hora de la merienda». Miré un reloj encaramado en la pared, una cosa decorativa llamativa con forma de disco de vinilo con las palabras Rock Around the Clock estampadas en él, y vi que eran las 3 en punto. Pensándolo bien, estaba bastante segura de haber visto a Steven comiendo algo por esas horas. Encogiéndome de hombros, le hice un gesto con la cabeza. «Adelante». Sonrió y me tomó de la mano, llevándome con él por la casa hasta la cocina. Algo que me provocó una extraña nostalgia. Sin embargo, al llegar, me encontré con un dilema. No tenía ni idea de qué le vendría bien a Steven como merienda. Y para colmo, se había sentado en una silla esperando a que le trajera la merienda. Encogiéndome de hombros, me giré hacia él. «¿Qué sueles comer de merienda?» empezó a decir antes de detenerse. Me miró fijamente mientras su mente trabajaba a toda máquina. «Galletas de gato». Mintió descaradamente. Le lancé una mirada de desaprobación mientras mis otros ojos buscaban a tientas alguna pista sobre qué debía comprarle. Solo cuando me giré hacia la nevera, mi mirada errante encontró algo útil. Extendí la mano y saqué un papel de la nevera, una sonrisa cruzó mi rostro mientras lo leía.
Riendo, me volví hacia Steven. Mis risitas se hicieron más fuertes al verlo mirando el papel en mi mano con aprensión, claramente consciente de lo que estaba escrito allí. ¿En serio? ¿Galletas de gato para merendar? Crují un poco el papel. Aunque esta nota dice que tus meriendas deben ser zanahorias y mantequilla de cacahuete. ¿Con un cuarto de galleta de gato si te has portado bien? Los ojos de Steven se movieron rápidamente mientras claramente intentaba pensar en una manera de salir de su aprieto. No. Intentó con una sonrisa vacilante. No me estás mintiendo, ¿verdad, Steven? Porque eso no sería muy bueno, ¿verdad? Y solo puedes comer un poco de galleta de gato si te has portado bien. ¡No! Gritó, extendiendo una mano hacia mí en señal de súplica. Una vez más, vi cómo su mente trabajaba a toda máquina, intentando encontrar la mejor manera de asegurarse de obtener al menos una porción de Cookie Cat. Tras unos instantes, bajó la mano y me miró fijamente a los ojos lo mejor que pudo. La merienda es zanahorias con mantequilla de cacahuete, recitó obedientemente. Tras una breve pausa, su mirada se llenó de esperanza. ¿Y Cookie Cat? Ya veremos, dije mientras empezaba a preparar lo que la nota indicaba que era su merienda habitual. La nota era bastante explícita y, dejando de lado las repetidas advertencias a Amatista de que no se le debía dar a Steven una caja entera de Cookie Cats, resultó muy útil para asegurar que la merienda se preparara correctamente. Por suerte, Steven no hizo una rabieta ante la perspectiva de no tener Cookie Cats y felizmente se zampó sus zanahorias con mantequilla de cacahuete. Después de terminar unos palitos de zanahoria, se detuvo a pensar y extendió uno de los palitos, con una generosa porción de mantequilla de cacahuete en el extremo. ¿Quieres uno? Abrí la boca para rechazar su regalo, pero me detuve. En lo profundo de mi gema, sentí un leve destello de curiosidad. Esa curiosidad pronto se vio reforzada por la diversión. Después de dejar que las emociones de mis componentes fueran y vinieran, decidí satisfacer mi curiosidad y tomé el palito de zanahoria de Steven. Gracias, Steven. Él asintió feliz y volvió a comer. Yo, por otro lado, me quedé mirando la comida frente a mí. Era bastante fácil decir que lo probaría, pero otra cosa completamente distinta hacerlo. Cambiar la forma del pseudoestómago que usaba Arya era bastante simple, al igual que darme las papilas gustativas necesarias para realmente obtener algo del proceso de comer. Finalmente, decidida a intentarlo, me metí el palito de zanahoria en la boca. Fue interesante. El sabor era ciertamente novedoso, y el proceso de masticar y tragar era nuevo. Pero nada de eso me pareció tan agradable como para que Arya lo disfrutara regularmente. Encogiéndome de hombros, carbonizé la comida en mi estómago y me giré para ver que Steven había terminado sus zanahorias. Muy bien, Steven, dije mientras recogía el plato. ¿Sabes qué? Creo que te has portado lo suficientemente bien como para merecer una pequeña recompensa. Su jadeo fue casi cómicamente fuerte cuando giró la cabeza hacia mí, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? Asentí y volví a poner el plato frente a él. De verdad. Una rápida revisión del congelador reveló un gato de galleta que ya había sido partido por la mitad. Invocando el kukri de Arya, lo partí rápidamente por la mitad y saqué un cuarto de un gato de galleta del refrigerador. Steven prácticamente temblaba en el sitio mientras me veía acercarme y poner la recompensa en su plato. Solo estuvo allí un instante antes de que lo agarrara y lo alzara sobre su cabeza como si fuera un gran trofeo. «Gato galleta», exclamó alegremente. Tras celebrar su victoria, abrió la boca para darle un mordisco al gato galleta, pero se detuvo. Mirándome, arrancó un trocito del gato galleta y me lo ofreció. «Toma». Una vez más sentí esa oleada de curiosidad. Claro, la zanahoria y la mantequilla de cacahuete no habían estado tan buenas, pero las reacciones de Steven al gato galleta me hicieron preguntarme si realmente era tan bueno como decía. Encogiéndome de hombros y decidiendo que esta sería mi última prueba con la comida, me lo llevé a la boca. Tan pronto como tocó mi lengua, mis ojos se abrieron de par en par y un chillido de sorpresa se me escapó ante el dulzor repentino. Un dulzor que saboreé lentamente antes de tragarlo. ¿Te gustó? Miré hacia abajo y vi a Steven mirándome expectante. Un suspiro se me escapó mientras asentía. Estaba muy bueno, admití. Y en lo más profundo de mí sentí emociones encontradas de diversión y resignación angustiada brotando de mis componentes. Algo me decía que Morganita y Arya podrían fusionarse para algo más que solo hacer cosas en el futuro. Mientras me relamía los labios, no pude evitar sentirme atraída por la idea. Capítulo extra. 14.
9JL. A pesar de las expectativas de 9JL, el faro se había convertido en su lugar favorito para pasar el tiempo. Si bien no se comparaba con la comodidad de los barracones en casa, había una paz allí al contemplar el océano. Algo con lo que 0SM estaba de acuerdo. Como resultado, a menudo se encontraban sentadas juntas, mirando el océano. Pasar tiempo a solas se había vuelto tan común que 9JL se encontraba pasando más tiempo con la Spinella que con casi cualquier otra persona. Algo que aún no sabía muy bien cómo sentir. Según las leyes del imperio, lo que estaba haciendo estaba mal en muchos sentidos. Estaba lejos de su director y su escuadrón sin órdenes directas para hacerlo, estaba pasando tiempo con una gema con la que no tenía ninguna razón para estar, y esa gema era de color extraño. Sin embargo, se sentía cómoda allí. Pasando tiempo con ella. ¿En qué piensas?, preguntó 0SM de repente. Cuando 9JL la miró confundida, puso los ojos en blanco. Tienes esa mirada. Como si estuvieras tratando de entender algo. 9JL la miró fijamente un momento más, mientras intentaba averiguar si realmente tenía esa expresión. Finalmente, decidió que probablemente 0SM tenía razón. Las Spinels eran buenas para descifrar cómo se sentía la gente. Tenían que hacerlo si querían hacer bien su trabajo. Así que si decía que 9JL tenía esa expresión, probablemente tenía razón. Estaba pensando en esto, dijo 9JL, señalando vagamente a su alrededor. Es tan diferente de todo lo que pensé que haría. Pero me gusta. 0SM resopló mientras apartaba la mirada, con un leve rubor familiar en las mejillas. Nunca pensé que conocería a una rubia a la que le gustara sentarse sin hacer nada conmigo. No creo que estemos realmente sin hacer nada, negó 9JL. Nos estamos relajando. Es muy importante asegurarnos de que no te agobies. ¿Más de la sabiduría de Arya?, preguntó 0SM. La única respuesta de 9JL fue un asentimiento feliz. Algo que 0SM aceptó con un suspiro exagerado. Normalmente, las cosas habrían continuado así, con uno de ellos hablando cada vez que pensaba en algo que decir o hacer. Pero normalmente, no tenían público. Un público que no era tan astuto como creían. Basta. Nos van a atrapar. ¡No! 9JL se giró en dirección a las voces mientras descendían a una discusión que no habría desentonado con algunos de los rubíes que había conocido durante su tiempo bajo 7KW. Para su sorpresa, no era un par de gemas las que los habían estado espiando, sino un par de jóvenes humanos. Sin saber muy bien qué hacer, miró a 0SM en busca de alguna guía, solo para recibir un encogimiento de hombros como respuesta. He asistido a las mismas clases que ustedes, dijo 0SM mientras observaba a los dos humanos discutiendo. Y la verdad es que no he salido a buscar humanos con quienes socializar. Tras pensarlo un momento, 9JL decidió simplemente ver qué pasaba. Una decisión facilitada por el hecho de que los dos humanos parecían haber intensificado su discusión hasta, no exactamente lo que ella llamaría una pelea propiamente dicha, pero sin duda un paso más allá de simplemente gritarse en voz baja. Oigan, ¿qué están haciendo?, preguntó. Tan pronto como oyeron su voz, se quedaron paralizados. Con lentitud glacial, su atención se desvió del uno del otro hacia ella. De repente, conscientes de que su sigilo había fracasado por completo, retrocedieron un instante, antes de que el más bajo de los dos la señalara con un dedo acusador. ¿Por qué te escondes fuera de nuestra casa club? ¿Nos estás espiando? El repentino cambio de actitud pilló a 9JL desprevenida casi tanto como la pregunta. ¿Su casa club? Su pregunta, por muy vacilante que fuera, resultó ser más que suficiente para desinflar la bravuconería del humano. Bueno, aún no es nuestra casa club, se sacudió para intentar recuperar su antigua bravuconería. Pero lo será. Y nos estás espiando. Una risa seca escapó de 0SM mientras se acercaba a 9JL. Creo que ustedes dos eran los que nos espiaban, replicó. Fue idea suya. Gritó el humano más alto mientras señalaba con el dedo acusador a su compañero. ¿Qué?, exclamó el primero. La traición era evidente en su rostro mientras se giraba para mirar a su amigo. Para evitar que volvieran a discutir, 9JL levantó las manos. Está bien. No estamos aquí por su casa club, dijo con la esperanza de que eso fuera suficiente. Arya era mucho mejor tratando con humanos y parecía algo que ella haría. Por suerte, sus palabras tuvieron el efecto deseado y los dos humanos se calmaron. No del todo, pero lo suficiente como para que 9JL no se preocupara de que pudieran hacerse daño. Oh, dijo el más alto.
¿Así que no estás aquí para robar secretos humanos? ¿Qué? Preguntaron 9JL y 0SM al mismo tiempo. ¿Sí? Dijo el humano mientras su amigo claramente intentaba que se callara. Sois extraterrestres, ¿verdad? Como los de los cómics. Y esos extraterrestres siempre secuestran gente para escanearles el cerebro. 0SM lo miró fijamente por un momento antes de reírse. No se me ocurre ninguna razón por la que una gema secuestraría a un humano. Estás perfectamente a salvo. 9JL, por otro lado, evitaba con culpabilidad el contacto visual con ninguno de los humanos mientras recordaba la vez que Morganita los había llevado a todos a la estación de contención orgánica Rosa 1. ¿Sí? Dijo con lo que esperaba que fuera un tono no sospechoso. Las gemas nunca se llevarían humanos a una estación espacial. Por suerte, 0SM fue la única que notó alguna rareza en su declaración. Los humanos, o mejor dicho, el que había estado preocupado por los secuestros, sonrió ante su declaración y 9JL pensó que ahí terminaba todo. Pensamientos que pronto demostraron ser prematuros. Espera. Dijo el humano, con los ojos muy abiertos mientras se giraba para mirar a su amigo. Deberíamos pedirles que vengan a ayudarnos a montar nuestra casa club. El otro humano parecía a punto de decir algo, antes de detenerse a reconsiderarlo. Claro, dijo antes de continuar en voz baja, claramente sin intención de ser escuchado. Todos piensan que las gemas son geniales ahora, ¿verdad? 9JL estuvo tentada de preguntar qué significaba eso, pero decidió que probablemente no importaba. En cambio, dirigió su atención a 0SM. ¿Deberíamos? 0SM miró alternativamente a los dos humanos, uno de los cuales estaba claramente emocionado y el otro intentaba mostrarse indiferente. Finalmente, se encogió de hombros. Claro. Virgil ha estado diciendo que reunirse con humanos por Beach City es un buen ejercicio ahora. ¡Genial! Dijo el humano emocionado. Oh. Soy Ronaldo. Pasó un brazo por el hombro del otro humano. Y este es Lars. Soy Ruby 3M2J9JL, se presentó 9JL. Soy Spinel 6Q1V0SM, dijo 0SM. Una vez hechas las presentaciones, los humanos guiaron a las gemas al faro y al sótano. Por un lado, Virgil había sido bastante claro en que dejar que desconocidos te guiaran a ciertos lugares podía traer problemas, pero 9JL estaba bastante segura de que los chicos no iban a intentar capturarlos ni engañarlos para que hicieran algo malo. Dicho esto, 0SM tenía algunas reservas. ¿Podemos estar aquí abajo? Preguntó mientras miraba alrededor de la habitación algo polvorienta a la que los habían llevado en el sótano del faro. ¿Sí? Dijo Ronaldo. Ya no vive nadie aquí arriba. 9JL no pudo evitar pensar que eso tal vez no fuera suficiente para que el lugar estuviera abierto para que la gente entrara y creara una casa club, pero se encogió de hombros y lo aceptó. Probablemente era solo algo humano. La instalación de la casa club comenzó bastante bien. Hasta que Lars comenzó a tallar algo en la pared de la habitación. Había terminado parte de su talla y estaba comenzando con otra palabra cuando todo el sótano comenzó a retumbar. Los ojos de 9JL se movieron rápidamente mientras intentaba averiguar qué podía estar causando que el edificio temblara. Su vigilancia dio frutos casi de inmediato cuando la sección de pared que Lars había estado tallando comenzó a doblarse hacia afuera. En una explosión de llamas, se lanzó hacia adelante justo a tiempo para interponerse entre Lars y la tabla cuando ésta intentó golpearlo. Atrapando el golpe en su brazo, apoyó con fuerza el otro brazo sobre la tabla, partiendo por la mitad la parte que se había desprendido de la pared. ¿Qué está pasando? Gritó Lars mientras retrocedía de la pared. Ronaldo, por otro lado, tuvo una reacción muy diferente. Fantasma. Exclamó mientras sacaba una cámara de la caja de donde había estado sacando cosas y comenzaba a tomar fotos. 0SM. Saca a los humanos de aquí. Gritó 9JL mientras la pared frente a ella comenzaba a temblar de nuevo. Varias tablas más se soltaron de la pared e intentaron golpearla, pero ella retrocedió bailando y conjuró su arma. Un solo tajo atravesó casi todas las tablas que la atacaban y provocó que el edificio temblara de nuevo. Menos 9JL, dijo 0SM con vacilación mientras acercaba a los humanos a ella. Las escaleras de salida han desaparecido. 9JL se giró para ver que la escalera de caracol que los había traído hasta allí se había movido de alguna manera, haciendo que todos los escalones se curvaran contra el pilar central. Maldiciendo entre dientes, miró hacia el techo de madera. Recógelos y prepárate para salir de aquí.
Dio instrucciones mientras comenzaba a canalizar energía en su espada. Tan pronto como 0SM estuvo lista, 9JL saltó en el aire y apuñaló el techo, una explosión se encendió tan pronto como su hoja mordió la madera sobre ella. «Vete», gritó mientras la casa retumbaba de nuevo. Desafortunadamente, antes de que 0SM pudiera saltar al primer piso y escapar, la madera se deformó y se extendió. En un abrir y cerrar de ojos el techo estaba completo una vez más. «No creo que esto vaya a funcionar», dijo 0SM mientras acercaba a los humanos. 9JL abrió la boca para responder, pero se vio obligada a redirigir su atención cuando piezas de muebles alrededor de la habitación comenzaron a elevarse en el aire ominosamente. Apretó los dientes y apretó su agarre en su espada mientras observaba los muebles flotantes, esperando su próximo movimiento. No tuvo que esperar mucho cuando comenzaron a lanzarse sobre ella. La larga práctica con los rubíes de Aria y 8JM entró en acción mientras bailaba entre los objetos voladores, ignorando los que no representaban un peligro y destruyendo o redirigiendo los que podrían poner en peligro a 0SM y a los humanos. Otro estruendo sacudió la habitación, pues lo que fuera que controlaba todo decidió claramente que sus tácticas actuales no funcionaban. El estruendo se convirtió en un rugido mientras un resplandor rojo inundaba la habitación. 9JL se giró y descubrió que la pared que había iniciado el ataque se estaba retorciendo y deformando hasta convertirse en una boca gigante. Una boca gigante que, demasiado rápido para el gusto de 9JL, se extendía desde la pared hacia ellos. Entrecerró los ojos mientras intentaba averiguar cómo luchar contra toda una habitación. Rápidamente se quedó sin ideas y decidió recurrir a la respuesta que le había funcionado bien desde que se unió al escuadrón de Aria: fuego y explosiones. Y aunque no había logrado replicar del todo los trucos de Aria usando su arma como bomba, estaba segura de que podía usarse a sí misma como un sustituto suficiente sin problema. «Protejan a los humanos de cualquier metralla», gritó mientras cargaba hacia la boca gigante. Con un grito, saltó a la boca e inmediatamente creó la explosión más grande que pudo. En el instante en que sonó la primera, comenzó a preparar una segunda. Algo que resultó ser innecesario ya que la habitación volvió a la normalidad. O mejor dicho, tan normal como se podía esperar con el daño que le había causado. Si bien las escaleras estaban de vuelta en su lugar, también lo estaba el agujero en el techo, así como todo el daño que le había hecho a la pared. ¿Ese acabó?, preguntó Lars mientras sus ojos recorrían la habitación. «Creo que sí», dijo 0SM. «¿Qué fue eso?» «Era un fantasma», exclamó Ronaldo. «Debe haber estado atado a algo en esa pared». 9JL parpadeó confundida desde donde estaba sentada en los escombros que dejó su explosión. ¿Atado? ¿Sí? Los fantasmas siempre se quedan en un lugar en las películas. Aunque normalmente tienes que arreglar lo que sea que los haga querer quedarse aquí. «No los haré explotar», explicó Ronaldo con una seguridad que no parecía del todo justificada en la situación. 9JL tarareó pensativa. Estaba bastante segura de que ser explotada haría que la mayoría de las cosas no quisieran quedarse. Encogiéndose de hombros, se puso de pie, apartando los escombros que la habían estado cubriendo. Al hacerlo, notó algo brillante que reflejaba la luz que ahora se filtraba desde el techo. Apartando los escombros, encontró un topacio blanco entre ellos. «Vaya», dijo mientras lo recogía y rápidamente lo encapsulaba. Una vez que estuvo a salvo y ya no representaba una amenaza, lo levantó para mostrárselo a los demás. Era una gema corrupta. «Oh, eso es, bien, creo», dijo 0SM mientras miraba la gema. «¿Cómo ha estado aquí sin que las gemas de cristal la encontraran?» «Espera», dijo Ronaldo mientras corría hacia la burbuja. «Eso significa que los fantasmas son en realidad gemas». Jadeó y señaló a 9JL y 0SM. «Son las gemas en realidad humanos muertos cargados en gemas». 0SM lo miró confundida. ¡No! «Por supuesto que no. Eso es una locura». ¡No!, replicó. «Tiene perfecto sentido. ¿Por qué si no las gemas normales se parecerían todas a los humanos?» 9JL miró a su alrededor mientras 0SM y Ronaldo empezaban a discutir sobre fantasmas y gemas. Hizo una mueca cuando una tabla suelta cayó de la pared cerca de donde su explosión había destrozado todo. Le vinieron a la mente algunos datos sobre construcción que había oído mencionar a Morganite, junto con términos como integridad estructural y muros de carga. No estaba segura de si alguno de ellos se aplicaba aquí, pero estaba muy segura de que no quería averiguarlo mientras seguía dentro del edificio. «Creo que deberíamos irnos».
Todos la miraron, y luego al agujero aún humeante que había hecho en la pared. Creo que tienes razón, dijo 0SM mientras empezaba a sacar a los humanos de la habitación. 9JL asintió agradecida mientras los seguía apresuradamente. Al salir del faro, pensó que probablemente debería llamar a Morganite para que revisara la situación. Le dio máxima prioridad a esa idea al oír que otra tabla caía al suelo tras ellos. Capítulo 121. Todos juntos ahora tal vez si reorganizamos el primer piso así, dijo Labradorita mientras reorganizaba el holograma que proyectaba en medio de la sala para probar una nueva configuración de la habitación. Junto a ella, Party, Rubí Fundido y Cristal de Montaña observaban pensativamente, algunos más que otros, mientras inspeccionaban la última propuesta de Labradorita para un edificio que los seres de colores diferentes pudieran llamar hogar. Labradorita, como era de esperar, había aprovechado la oportunidad de diseñar alojamientos más permanentes para los seres de colores diferentes una vez que supo que estaban cerca del final de sus lecciones y esperaban mudarse pronto. Claro, ese pronto era en la línea temporal de las gemas, así que no había prisa por tener algo listo para ellos. Eso no había impedido que Morganita quisiera diseñar algo ahora y llevar a una perla divertida a una fusión para poder organizar mejor las ideas para el edificio. Fuera del grupo de Party, la audiencia era bastante pequeña. 9JL se había ido a pasar tiempo con 0SM. La rotunda aprobación que recibió de todos nosotros sobre cómo había estado pasando su tiempo lejos de nosotros la había animado a tomarse un tiempo libre en lugar de esperar a que nosotros, principalmente Morganita, le hiciéramos saber que no tenía que quedarse si tenía otras cosas que quería hacer. Rose había estado aquí un rato, claramente interesada en lo que los de colores diferentes planeaban hacer a continuación. Su presencia también había significado que Steven la acompañara y que estuviera encantado con la habilidad de Labradorita para construir edificios sin bloques. Aunque se había decepcionado porque no eran lo suficientemente sólidos como para que él pudiera jugar en ellos. Cuando Rose se vio obligada a irse un rato, intentó llevarse a Steven con ella, pero él insistió en que quería ver más edificios brillantes. Finalmente, me miró para ver si estaba dispuesta a vigilarlo. Algo que, incluso con el tiempo que había pasado con Steven sin ninguna de las gemas de cristal cerca, todavía me pilló un poco desprevenida. Después de todo, una cosa era tener que vigilarlo cuando se acercaba o cuando lo encontraba haciendo sus cosas, y otra muy distinta que me pidieran explícitamente que hiciera de niñera. Al final, acepté vigilarlo. Siempre era divertido estar con él y no era ni de lejos tan revoltoso como algunos niños a los que había tenido que vigilar en mi vida anterior. Algo que siguió siendo así mientras él observaba felizmente en silencio como Labradorita continuaba perfeccionando el diseño del complejo de color extraño. Un silencio feliz que finalmente se rompió, como suele suceder, con una pregunta. ¿Se han fusionado todos ustedes antes? Me aparté de Labradorita para mirar a Steven con confusión, sin estar segura de haberlo oído bien. ¿Qué? ¿Se han fusionado todos? Vi a Goldstone, Labradorita y Ronodite, dijo, tropezando con los nombres de Labradorita y Ronodite. Pero no los he visto fusionarse a los tres. Y son como Rubí y Zafiro, ¿verdad? Pero son tres. Ah, no, admití. No lo hemos hecho. Siempre hemos sido solo dos. ¿Por qué? Bueno, la habitación de casa donde hacemos nuestra fusión es bastante pequeña, así que no sé si nuestra fusión cabría ahí. Y cuando estamos en otro lugar, solemos tener otros planes además de fusionarnos. Asintió con la cabeza ante mi explicación antes de inclinar la cabeza al ocurrírsele una nueva idea. ¿Es esta habitación lo suficientemente grande para que se fusionen? Miré alrededor de la habitación por un momento, observando su tamaño relativamente grande y su techo alto, antes de encogerme de hombros. Tal vez. Tenía estrellas en los ojos mientras jadeaba dramáticamente y levantaba los brazos al aire. Entonces ahora pueden fusionarse. Tal vez. Dudé mientras miraba hacia donde la atención de todos se había desviado del holograma de Labradorita y ahora estaba firmemente enfocada en Steven. ¿Puedes? Preguntó, las palabras brotando de su boca en un torrente alegre. Apuesto a que serías una mujer gigante. Morganita y Perla se han estado preguntando cómo sería una fusión de 3 gemas, admitió Labradorita. ¿Ustedes 3 realmente no se han fusionado? Preguntó Rubí Fundido sorprendida. Resoplé, pero no pude negar mi interés en la posibilidad. Doblemente porque Labradorita había revelado el interés similar de Morganita y Perla en el asunto. ¿Nos vamos? Pregunté con una sonrisa torcida. Por supuesto.
dijo Labradorita antes de hacer una pausa momentánea. Aunque tal vez deberíamos salir primero, corrigió tímidamente. Miré a mi alrededor de nuevo antes de asentir con la cabeza. Aunque la habitación fuera lo suficientemente grande para albergar a quien quiera que fuéramos a convertirnos, probablemente no tendrían suficiente espacio para moverse con comodidad. Buena idea. Probablemente estaríamos un poco apretados aquí dentro. Como era de esperar, no tardamos en salir todos a la playa. Labradorita y yo estábamos muy ansiosos por ver cómo sería nuestra fusión, pero ese entusiasmo quedó eclipsado por el deseo de Steven de ver a una mujer gigante. Un entusiasmo que también compartían, aunque en menor medida, los seres de colores diferentes, tanto los que habían salido de la casa con nosotros, como la pequeña multitud que se reunió rápidamente para ver qué era lo que tenía a todos tan contentos. Una vez allí, me giré hacia Labradorita, con una leve sonrisa en el rostro, y le tendí la mano. Ella la ignoró por completo, sonriendo beatíficamente, y me abrazó. No me molesté en reprimir la risa mientras giraba conmigo entre sus brazos y sentí como la conexión familiar se restablecía. Al abrir los ojos, me di cuenta de que salir de casa había sido una buena idea. Ahora era lo suficientemente alta como para, si estuviera a la altura de la casa, podría ver algunos de los tejados más bajos. Si nos hubiéramos quedado dentro, al menos mi pelo rozaría el techo, si no me vi obligada a encorvarme para no romper nada. Al mirar hacia abajo, no pude evitar sonreír un poco al verme tan alta. Mi sonrisa se amplió mientras intentaba examinarme, mis dos pares de ojos recorriendo mi cuerpo con curiosidad por ver cómo me veía ahora. Para mi deleite, descubrí que conservaba los 4 brazos que tenían Labradorita y Rodonita. Volví a examinarme la coleta que sentía balancearse pesadamente detrás de mí y la encontré similar a la de Labradorita, aunque mucho más gruesa gracias a Aria. Mi ropa también seguía una tendencia parecida, familiar pero diferente. Las contribuciones de Aria y Perla habían reducido aún más el vestido de Morganita, dejándome con algo más parecido a unos pantalones cortos que a la falda de Labradorita o Goldstone. Al terminar mi autoexamen, bajé la mirada y vi a Steven, que me miraba fijamente y casi saltaba de la emoción. ¿Y bien? Pregunté mientras sacudía la cabeza y sonreía con altivez. ¿Qué piensas? Mujer gigante. Gritó Steven al encontrarse con mi mirada. No pude evitar reírme al obtener la respuesta exacta que esperaba. ¿Puedes cargarme? Esa respuesta no era esperada, aunque en retrospectiva realmente debería haberlo sido. Encogiéndome de hombros, me agaché y levanté a un Steven risueño con una sola mano. Sin estar muy segura de qué hacer con él una vez que lo obtuve, lo coloqué sobre mi hombro, dejando una mano cerca por si acaso se caía. Soy tan alto. Dijo mientras miraba a todos los demás en la playa. Eres bastante alto, dijo Party mientras nos miraba. ¿Qué se siente? ¿Finalmente tenerlos a los 3 juntos a la vez? Parpadeé ante la pregunta antes de bajar la mirada pensativa. O mejor dicho, un par de ojos miraron hacia abajo pensativo, el otro permaneció mirando en dirección a Steven por si acaso. Se siente bien, dije finalmente. Los 3 están aquí juntos. Aunque se sienten más distantes que lo que puedo recordar de otras fusiones. Molten Ruby asintió. ¿Sí? Eso es porque mientras la mayoría de ellos piensen lo mismo, realmente no puedes saber quién es, explicó. Tarareé pensativo, una leve inquietud me recorrió al pensar que uno de mis 3 sería silenciado de esa manera. Solo duró un instante antes de que sentimientos de tranquilidad y felicidad la calmaran. Una sonrisa se extendió por mi rostro al sentir que la reconfortante unidad de mis componentes se reafirmaba. Oh. Oh. Dijo Steven agitando una mano para llamar mi atención. ¿Cómo te llamas? Amolita, respondí de inmediato. Tanto Steven como los seres de colores diferentes sonrieron ante mi respuesta inmediata. Dejé que el momento se asentara un poco antes de centrar mi atención en Party. Después de todo, aún teníamos algunos asuntos que atender. Ahora bien, creo que estábamos en medio de decidir qué tipo de complejo te gustaría para alojar a todos. Party negó con la cabeza, con una sonrisa feliz en el rostro. Eso puede esperar. Esta es tu primera fusión. Deberías dedicar algo de tiempo a conocerte a ti misma. Asentí distraídamente mientras las ideas se agolpaban en mi mente. Finalmente, una idea surgió y una sonrisa se extendió por mi rostro. Extendiendo los brazos, proyecté una bola de fuego en el aire frente a mí. Lentamente al principio, pero con creciente seguridad, comencé a darle forma y a retorcerla, moldeándola como si fuera arcilla.
Mientras exploraba los límites para ver qué podía hacer con ella, un recuerdo me asaltó y mi sonrisa se amplió. Entrecerré los ojos al concentrarme en lo que estaba creando, aunque incluso en mi trance creativo, mantuve parte de mi atención en mi acompañante para asegurarme de que no se cayera. Tras varios minutos de trabajo, retrocedí para contemplar mi obra. Claro, probablemente podría haberla creado de inmediato simplemente proyectándola con la forma deseada, pero el proceso de creación me pareció que requería ese toque táctil adicional. Además, dudaba poder conseguir suficiente arcilla para realizarla en un medio físico. Flotando frente a mí, había un reflejo de la escultura que Goldstone había creado hacía tanto tiempo. Cada uno de mis componentes sentados juntos, con sus fusiones entre ellos formando un triángulo irregular y conversando libremente. Pero esta vez yo también estaba presente, erguido y orgulloso sobre todos. Vigilando todo tanto como guardián para asegurar que la felicidad allí pudiera continuar como participante feliz en la conversación. A diferencia de los fuegos habituales de Aria o las proyecciones más toscas de Rodonite, este era nítido, con llamas danzando en diferentes colores. Un pensamiento insignificante puso todo en movimiento, animando toda la escena mientras la conversación silenciosa se desarrollaba frente a todos. Con mi trabajo terminado, me arrodillé y lo bajé para que todos los demás pudieran verlo bien. «Oh. Quiero ver», dijo Steven mientras comenzaba a intentar bajar de mí. Me reí entre dientes mientras lo levantaba y lo colocaba en la playa para que pudiera ver todo con detenimiento. Aunque, por supuesto, no lo dejé correr completamente libre. Un par de ojos y una mano siempre estaban listos para alejarlo suavemente del fuego si se acercaba demasiado. El calor podría haber sido reducido lo suficiente como para que las gemas pudieran interactuar con él sin problemas, pero aún era demasiado caliente para un humano. ¡Ey! Parpadeé al oír una voz que se acercaba. Una voz que se acercaba justo encima de mí. Mirando hacia arriba, vi la pequeña y familiar forma de 9JL cayendo en picado, con 0SM no muy lejos de ella. Dos de mis manos se levantaron rápidamente para hacer plataformas para que aterrizaran. 9JL aterrizó con toda la gracia y habilidad que esperaba de ella. 0SM, por otro lado, necesitó un poco de ayuda para asegurarse de que no se cayera de la mano que la sostenía. Resulta que la gema no combatiente que pasó casi toda su existencia en pequeñas áreas subterráneas no era la mejor para caer desde grandes alturas. Morganita, Perla, Aria, estas son las tres fusionadas, ¿verdad? Preguntó 9JL con entusiasmo mientras la bajaba a mi altura. En efecto, confirmé. Pueden llamarme Amolita. Miré hacia la cima del acantilado desde donde había saltado. Aunque estoy segura de que no tenías que saltar hasta aquí para encontrarte conmigo. Sin duda habría estado aquí el tiempo suficiente para que hubieras caminado. Yo dije lo mismo. Gritó 0SM mientras levantaba las manos al aire. 9JL se encogió de hombros, con la sonrisa aún firmemente fijada en su rostro. No tenías que saltar tras de mí, señaló. A lo que la única respuesta de 0SM fue un gruñido molesto. Eso provocó un gesto de suficiencia de 9JL antes de que se girara para mirarme. ¿Por qué no me dijiste que ibas a fusionarte? Me encogí de hombros. ¿Sucedió por impulso? Sugerí. Murmuró algo por un momento antes de sentarse en mi mano y mirarme a los ojos que la observaban. Cuéntame cómo es. No pude evitar reír mientras empezaba a hablar de mí misma con 9JL escuchando atentamente todo el tiempo. Todavía no hay ilustraciones para la fusión de hoy. Estuve de vacaciones toda la semana pasada y solo pude publicar estos últimos capítulos porque tenía mucho trabajo acumulado. Quizás publique algo más tarde, quién sabe. Capítulo 122. Recomendaciones. Como era de esperar, muchas gemas cuestionaron el hecho de que pasara una parte considerable de mi tiempo en la Tierra simplemente leyendo. Nunca Morganita ni Perla, pero algunas gemas de colores diferentes me preguntaron por qué dedicaba el preciado tiempo libre que tenía del Imperio a leer libros humanos. Mi respuesta solía ser que lo disfrutaba y que no era algo que pudiera hacer en el Imperio. Después de todo, incluso si hubiera libros en el Imperio, dudaba sinceramente que lograran siquiera una décima parte de la variedad y el disfrute que ofrecía la literatura humana. Algo que nadie podía refutar. A pesar de haber pasado casi toda su existencia bajo tierra, incluso las gemas de colores diferentes sabían que la única forma de que un libro se distribuyera en el Imperio era que se ajustara perfectamente a la línea oficial.
Mi razonamiento casi siempre resultaba en que la gema que hacía la pregunta me dejara en paz y respetara mis decisiones, aunque no las entendiera del todo. A las más mordaces las ignoraba fácilmente hasta que se daban por vencidas. Una cosa que mi razonamiento nunca pareció lograr fue convencer a otras gemas de que lo intentaran. Aunque sentía que eso se debía en gran parte a que las gemas de colores diferentes estaban más que hartas de pasatiempos que implicaban estar sentadas en un solo lugar cuando había tanto por hacer ahí fuera. Al menos, ese había sido el caso hasta que Party Sapphire apareció un día pidiendo recomendaciones. Como de costumbre, no estaba sola cuando se acercó a mí. Estaba bastante segura de que probablemente podría contar con los dedos de una mano las veces que la había visto sin Montanglass o Molten Ruby a su lado. Aunque había habido más veces en que la había visto con solo una de las dos a su lado que con ambas. Dado que nunca había ninguna de ellas mostrando descontento entre sí, me sentí segura al suponer que se debía a que estaban empezando a tantear las libertades que ahora tenían a su disposición y no a ningún tipo de conflicto interpersonal. Hoy, su acompañante era Montanglass, sin Molten Ruby a la vista. No es muy sorprendente, dado que dudaba que la lectura fuera un pasatiempo común para los rubíes de cualquier tipo, incluso si se les diera la oportunidad. Sacudiendo esos pensamientos de mi cabeza, centré mi atención en la gema frente a mí y me incorporé en el sofá que había ocupado para poder responder mejor a su solicitud de recomendaciones. Bueno, eso depende. Ciertamente puedo decirte algunas cosas que me gusta, pero no hay garantía de que compartas mis mismos gustos. Prefiero cosas más ligeras con un final feliz. El mundo ya tiene suficientes cosas malas como para que no quiera leer algo que me recuerde cosas que están sucediendo en la realidad. También tiendo a optar por las cosas más fantásticas con mundos interesantes. Dame una buena construcción de mundo, o al menos indicios de ella, y seré una joya feliz. O algo bueno y tonto que te permita disfrutar del momento sin tener que pensar mucho en ello. Eso también puede ser muy divertido. Todavía no estoy muy segura de cuáles son mis gustos, dijo Party. Aunque algo más ligero suena bien. Asentí y me giré para mirar a Montanglass. ¿Y tú? ¿Quieres darle una oportunidad a la lectura también? Me miró sorprendida, claramente desprevenida de que la hubiera involucrado en la conversación. Supongo que tenía sentido, dado que Party solía ser la que lideraba el grupo. No lo sé. ¿Por qué no lo intentas y ves qué te parece? La animé. Creo que deberías darle una oportunidad, aceptó Party. Abrí la boca para hacerle a Montanglass preguntas similares sobre sus posibles preferencias antes de detenerme. Lentamente, dirigí mi atención hacia Party, mirando momentáneamente hacia donde sostenía la mano de Montanglass. ¿Cuánto de esta conversación has anticipado? Una comisura de los labios de Party se curvó hacia arriba al oír eso. Lo suficiente, admitió sin pudor. Montanglass lleva un tiempo preguntándose por estos libros, pero nunca se atrevió a dar el primer paso para tener una experiencia personal. A su lado, Montanglass se sonrojó y apartó la mirada. Aunque no antes de que yo captara la pequeña sonrisa en su rostro. Videntes, gruñí a medias. Exasperación, mitad diversión. Negando con la cabeza, me volví hacia Montanglass. Bueno, independientemente de si Party ha visto a dónde va esto o no, ¿qué tipo de cosas crees que te interesarían? Después de unos momentos de reflexión apresurada, Montanglass tomó una decisión. Los que Pearl estaba leyendo parecían interesantes. Asentí y revisé los libros que tenía disponibles en ese momento. Probablemente no era lo más apropiado entregar libros de la biblioteca, pero dudaba que dañaran alguno. Y si terminaban dañando a alguno, todavía tenía un buen alijo de dinero de mi actuación callejera la última vez que estuvimos aquí y podría pagar por una copia nueva. Dicho esto, no tenía exactamente nada que realmente encajar con los intereses de Pearl, y por lo tanto de Montanglass. Dicho esto, no era la única fuente inmediata de libros. Saltando por encima del sofá, me dirigí a la estantería en la esquina de la habitación. La colección de libros de las gemas de cristal, o más bien de Rose, estaba muy inclinada hacia el género romántico preferido de Perla. Y aunque yo personalmente no había leído ninguno de esos libros, Perla había estado encantada de compartir sus opiniones sobre los que sí había leído. Tras un momento de reflexión, saqué del estante uno de los mejores y otro de los malos pero entretenidos. Mientras los colocaba bajo un brazo, me detuve. Si bien prestar los libros de las gemas de cristal era al menos comparable a prestar los de la biblioteca, estar en su casa significaba que no tenía ninguna excusa para intentar obtener permiso antes de confiar en su perdón.
Encontrar a alguien que pudiera darme permiso para llevar a cabo mi pequeño plan fue bastante fácil. Llevaba un tiempo oyendo ruidos que venían de la cocina y los únicos que la usarían eran precisamente los que podían darme permiso para prestar los libros. Por desgracia, o quizás por suerte, quien armaba el escándalo era Amatista. Era, a la vez, la persona más propensa a darme permiso y la menos propensa a tener un interés personal que hiciera que ese permiso significara algo. Encogiéndome de hombros, pensé que era mejor que nada. Oye, Amatista, ¿crees que Montanglas podría tomar prestados algunos de los libros de la estantería del salón? Levantó la vista del horrible brebaje que estaba preparando en la estufa y se encogió de hombros. Claro. Son todos de Rose, pero seguramente se alegrará de que alguien más esté interesado en ellos. Asentí y lo tomé como permiso suficiente para cubrirme las espaldas si alguien tenía algún problema, aunque mentalmente también añadí un par de libros más a mis posibles gastos más adelante si Montanglas desmentía mi teoría de que los trataría bien. Una vez de vuelta en la sala, tomé uno de los libros que había terminado, el primero de una serie sobre un dios robado y el cuerpo que había creado para manifestarse al adquirir sabiduría y tener que rescatar a dicho dios, y me dirigí de nuevo hacia donde Montanglas y Party me esperaban. Te traje estos dos, uno un poco más ligero, más para divertir, y otro que trata más sobre buenas interacciones entre personajes. Al menos eso es lo que dijo Pearl sobre ellos y confío en su criterio, dije mientras le entregaba 2 libros a Montanglas. Para mi alivio, los tomó con cuidado. Sus manos de piedra sostenían los libros con una delicadeza que denotaba una larga experiencia, asegurándose de no dañar nada. Gracias, murmuró mientras guardaba inmediatamente un libro en su gema y comenzaba a leer el otro. No hay problema, le aseguré. Volviéndome hacia Party, le mostré el libro que había elegido para ella. Y este es para ti. Tiene una historia seria, pero también mucho humor y todo termina bien, además de dejar la puerta abierta a una secuela si te interesa. Extendió la mano para coger el libro y empecé a pasárselo, pero un grito repentino me interrumpió. Oye, Arya. ¿Quieres probar mi estofado? Gritó Amethyst mientras arrastraba una olla que burbujeaba ominosamente hacia la habitación. Tiene aceite de motor. Me giré hacia Amethyst, empujando sin querer el libro que le estaba pasando a Party hacia su mano. ¿Aceite de motor? ¿Por qué querrías comer eso? Porque realza la textura del papel de aluminio. Me incliné un poco hacia atrás con asco ante el estofado de Amethyst y negué con la cabeza, recordando viejas veces que había masticado papel de aluminio por accidente. Paso. Amatista resopló, pero tenía una sonrisa en el rostro que decía que había conseguido lo que realmente quería con su oferta. Te lo pierdes, amigo, dijo mientras regresaba a la cocina, riéndose a carcajadas. Lo siento, dije mientras me volvía hacia Party. Cualquier otra cosa que iba a decir se me escapó de la mente al verla mirándome fijamente, con la sorpresa clara a pesar de la gema que reemplazaba su ojo. La paranoia y la confusión me invadieron mientras miraba alrededor de la habitación, solo para no ver nada fuera de lugar. Seguíamos siendo los únicos aquí, y Montanglas estaba claramente absorta en su libro hasta el punto de que dudaba que estuviera prestando atención a mucho más. Volviéndome hacia ella, abrí la boca para preguntarle qué la había asustado, solo para finalmente darme cuenta de algo. Debajo del libro que le había estado entregando, fuera de la vista de todos, podía sentir algo. El toque familiar de otra forma de luz. Ah, murmuré al darme cuenta de lo que acababa de suceder. El pánico me invadió cuando, sin querer, mi mente empezó a preocuparse por lo que ella había visto. Un pánico que, tardíamente, comprendí que probablemente era igual de grave, si no más, que cualquier cosa que ya hubiera visto. Party se sacudió al terminar de quitarme el libro, rompiendo ese breve contacto accidental. Quizás podamos hablar del libro más tarde, dijo, sin apartar la mirada de mí ni un instante. ¿Estás libre esta noche? Sí, respondí. Me parece bien. Capítulo 123. Un secreto no fue hasta que anocheció que me di cuenta de que Party y yo no habíamos concretado los detalles de nuestro encuentro. Si hubiera sido una reunión normal, pensé que podría ir solo a algún lugar y esperar a que ella usara sus poderes para ver a dónde iba. Pero su reticencia a decir nada explícitamente mientras Montanglas había estado con ella implicaba que vendría sola, lo que, estaba bastante seguro, significaba que no podría predecir dónde la estaría esperando. Con todo eso en mente, simplemente decidí sentarme en la terraza y observar las estrellas hasta que ella decidiera encontrarme. Un lugar lo suficientemente abierto como para que fuera fácil de encontrar, y lo suficientemente normal como para no llamar la atención.
Después de media hora, vi a Party en la playa, mirándome. Tras unos instantes de cruzar miradas conmigo, se dirigió hacia el paseo marítimo. Asintiendo levemente para mis adentros, me quedé sentado un par de minutos más. Pasado ese tiempo y disipada mi paranoia sobre las posibles conclusiones que la gente pudiera sacar de mi partida, salté la barandilla para dirigirme hacia donde ella se había ido. No tardé en encontrarla. Estaba sentada en la playa, con las olas rompiendo cerca de sus pies. Por un breve instante consideré darme la vuelta. Simplemente evitar todo aquello. Sin embargo, ese pensamiento fugaz se desvaneció rápidamente. Con un suspiro de resignación, me acerqué a ella y me senté a su lado. ¿Y bien? ¿Qué viste? Pregunté sin rodeos. Un pasado que no debería ser posible, respondió. Un pasado en el que no eras una joya. Suspiré. Un largo y cansado suspiro al confirmar lo que temía. Entonces, ¿y ahora qué? Pregunté. Aunque no habíamos pasado mucho tiempo juntas, dudaba que fuera el tipo de joya que intentaría usar esto como moneda de cambio conmigo. Al menos no ahora que había alcanzado el sueño aparentemente imposible de la libertad. Ahora, hablamos, dijo simplemente. El tuyo no es el primer secreto que he descubierto accidentalmente. Miró hacia el océano, con una leve sonrisa en el rostro. El primero fue el de dos gemas fusionándose entre castas antes de que se normalizara entre nosotros. Un cristal de montaña y un rubí fundido. Habían usado sus habilidades para crear un pequeño hueco donde podían fusionarse sin que nadie se enterara. Al principio me confundí. Pero ver las cosas desde la perspectiva de su fusión me ayudó mucho a acostumbrarme a la idea. Después de descubrir eso, hablé con ellos. Aprendí por qué se fusionaron, por qué lo disfrutaban y, una vez terminada la conversación, trabajé para introducir el concepto al resto de mi tesoro y normalizarlo. Se rió suavemente y negó con la cabeza. Al principio era simplemente otra forma de intentar aumentar nuestras posibilidades de supervivencia y dar algo de felicidad a todos. No fue hasta mucho después que descubrí lo maravillosa que podía ser tal fusión. Volví a suspirar. No sabía muy bien qué hacer. ¿Qué decir? Había repasado mentalmente lo que esta conversación podría implicar cientos, si no miles, de veces desde que Party se había marchado con su libro ese mismo día, y aún así seguía sin encontrar las palabras. No es que me pasara algo así de apuro. Todos esos planes y preparativos siempre se esfumaban en cuanto empezaba una conversación de verdad. Eso me dejaba con mi plan infalible: improvisar. No tengo ni idea de cómo llegué a ser. Simplemente abrí los ojos un día y salí tambaleándome de mi agujero de emergencia. Una de las primeras cosas que sucedió después fue que la Ágata y el perídoto a cargo del jardín de infancia nos alinearon a todos y nos inspeccionaron. Una rubí fue inspeccionada y le dijeron que tenía suerte de que estuviéramos en la era 2 y que habría sido destrozadas y hubiéramos estado en la era 1. Por lo que puedo ver, era igual que cualquiera de nosotras y probablemente era solo para mantenernos a todas nerviosas y demasiado preocupadas como para causar muchos problemas, pero se me quedó grabado. Después de todo, yo era muy diferente a todas las demás. Algo que era una sentencia de muerte. Decidí entonces que necesitaba ser la mejor rubí posible para evitar que sospecharan que era diferente. Aunque no era del todo cierto, ese momento había consolidado los pensamientos que ya tenía sobre la necesidad de asegurarme de que no me descubrieran. Una sonrisa sardónica cruzó mi rostro. Estoy bastante segura de que Pearl y Morganite lo descubrieron casi desde el principio. Demasiado callada, demasiado educada, demasiado rápida para tratar a todos con cuidado y respeto. Resoplé y negué con la cabeza. Y eso sin mencionar que trabajé como soporte técnico para Morganite y busqué datos que ayudaron a probar un complot para desviar ilegalmente recursos a un proyecto preferido del gobernador planetario. Mi sonrisa se amplió mientras miraba hacia donde aún podíamos ver la casa de la playa. Pero eso no importaba. Al principio era porque era útil. Luego era porque era la mejor rubí que Morganite había tenido. Luego era porque éramos amigas. Y ahora es porque somos nosotras y perder a cualquiera de nosotras sería una tortura para las que quedamos. Party asintió lentamente. Admito que, después de descubrir tu secreto, reflexioné sobre interacciones pasadas y las cosas cobraron mucho más sentido. A pesar de ser una rubí, todavía hay mucho de ti que es humano. Me reí un poco ante eso. Sí, me imagino que sí. No les importan cosas como las castas, la fusión entre castas y muchas otras políticas del imperio. Ella asintió. Y eso explica la obsesión con la comida. La miré fijamente. ¿Obsesión? ¿En serio?
No soy tan mala. Ella sonrió y se encogió de hombros. Según los estándares de las gemas, diría que disfrutar comiendo una vez por semana lo convierte en un capricho bastante frecuente. Aunque sea mucho menos frecuente que antes. Hice una mueca por un momento antes de ceder con un asentimiento a regañadientes. No es mi culpa que tenga que pasar tanto tiempo sin poder darme el gusto. Tengo que aprovechar lo que puedo cuando puedo. Ella no respondió de inmediato, sino que nos dejó en silencio un rato. No se lo has contado a Morganita y Perla, afirmó. A pesar de la falta de reproche en su tono, no pude evitar sentirme desanimado. No. No se lo he contado, susurré. Lo entiendo, dijo, con un tono aún sereno y sin reproches. Es fácil esconderse. Dejar que las cosas sigan como están por miedo a que el cambio empeore las cosas. Suspiró y miró al cielo. Dejar que esa preocupación te consuma tanto que dejes de buscar soluciones. Simplemente sigues esperando, manteniendo el statu quo porque al menos eso funciona. Eso no lo hace sentir mejor, sin embargo. Pero estoy bastante seguro de que ya lo sabes. Ella asintió. Sí. Lo creo. Pero mi statu quo finalmente se rompió. Con la ayuda de otros, las cosas han mejorado. Y creo que tú también puedes romper tu statu quo y alcanzar algo mejor. Aunque solo sea para librarte de la culpa que sientes por seguir guardando el secreto. Resoplé ante eso. Así que un par de palabras de aliento, voy y les cuento mi secreto a Morganita y Pearl, y todo mejora. ¿Eso es lo que viste en mi futuro? No. Si bien te vi hablando con ellas, no vi de qué hablaban y podría haber sido cualquier cosa. Esta es una nueva oportunidad. Una en la que elegirás aumentar la culpa que sientes porque alguien que no es Pearl ni Morganite se enteró de tu secreto mientras tú permanecías callada, o se lo cuentas y te liberas de esa misma culpa. Me dejé caer de nuevo en la arena con un gemido ronco. Por supuesto que esas son mis opciones, refunfuñé a medias. No es que no supiera que estaba en esa encrucijada, pero decirlo en voz alta era algo completamente distinto. En mi opinión, Morganita, como mínimo, no tendrá problemas con tu secreto, dijo Party. La he leído lo suficiente como para estar segura de ello. Y aunque no he podido ver el pasado ni el futuro de Perla, creo que ella también lo aceptará. Al principio no dije nada. Preferí simplemente quedarme allí tumbada mirando las estrellas mientras ordenaba mis pensamientos. ¿De verdad crees que todo saldrá bien? Pregunté finalmente. Sí. Y creo que tú también lo crees. Simplemente necesitas un empujón para superar tus preocupaciones y dar el paso que necesitas. Además, incluso sin mirarla, pude oír la pequeña sonrisa que seguramente adornaba su rostro. ¿No es usted partidario de que hablar de las cosas es mejor que dejar que se acumulen y se deterioren? Eso me hizo soltar una breve carcajada. Sí, bueno, es más fácil decirle a los demás que hagan lo correcto que hacerlo uno mismo, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Estás bastante decidido a ayudarme con esto, comenté. He estado ayudando a los miembros de mi grupo con problemas como este durante miles de años. Si bien los detalles de tu problema son ciertamente únicos, tener miedo de revelar un secreto no es nada nuevo. Y después de todo lo que tu grupo ha hecho por nosotros, ayudar en este asunto es lo mínimo que puedo hacer. Aunque solo se trate de un par de palabras de aliento. El silencio volvió a reinar mientras pensaba qué hacer. Aunque no es que tuviera muchas opciones. En cambio, solo necesitaba superar mi paranoia lo suficiente como para hacerlo. Se lo haré saber a Morganita y Perla, dije finalmente. Aunque me aterre, es lo que tengo que hacer. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. ¿Quieres que lo intente y veamos cómo va todo? Preguntó Party extendiendo la mano. Me quedé mirando esa mano más tiempo del que me hubiera gustado. La idea de que me dieran la respuesta sobre cómo irían las cosas era tentadora. Más tentadora que casi cualquier cosa que me hubieran ofrecido. Pero la idea de aceptar me parecía mal. Toda mi decisión de revelarles las cosas a Morganite y Pearl se basaba en la creencia de que no se enfadarían por haberlo ocultado durante tanto tiempo. Se basaba en mi fe en ellas. Aceptar esta pequeña trampa sería escupirle a la cara a esa fe. Significaría dejar que la paranoia ganara. Sería reconocer que mi confianza en ellas no era suficiente para compartir esto con ellas. Algo que ya era demasiado cierto para que me sintiera feliz, dado lo que ya me estaba costando dar este paso. Negando con la cabeza, me incorporé, evitando cuidadosamente su mano. No. Tengo que hacerlo bien. Tengo que confiar en ellas. Y aceptar tu oferta significa confiar más en ti que en ellas. Forcé una sonrisa.
Además, soy el rubí raro que no se deja predecir fácilmente. Probablemente tu predicción estaría equivocada de todos modos. Si notó la fragilidad de mi sonrisa, no comentó nada. En cambio, retiró la mano asintiendo. ¿Cuándo se lo dirás? Mañana. No tenemos nada planeado y será fácil que Morganita nos lleve a Perla y a mí a otro lugar. Después de eso, solté un largo suspiro lento mientras intentaba controlar mis nervios. Les avisaré. Con mis planes finalizados, asentí. Gracias. Por darme este empujón, dije mientras mi sonrisa se volvía más genuina. Esa no fue la última palabra de nuestra conversación, pero sí el final de los temas serios, pero aunque la conversación se fue volviendo más amena, mis preocupaciones nunca me abandonaron del todo. Nota estándar. 002. Estoy muy seguro de que esta historia no es mía, pero sí estoy muy seguro de que el audio y por consiguiente este video también es mío. Así que si ves esto en otro canal que no sea el fan de todas las historias, pues me lo robaron. Malditos ladrones, aprendan a trabajar ni que hacer un copia y pega de esta en la historia original en la aplicación Locuendo fuera tan difícil. Te invito a ver esto en mi canal, el fan de todas las historias, de seguro es mejor verlo allá y también podrías encontrar otras historias que te gusten tanto como esta. Y ya que estás, dale like y suscríbete por favor. Capítulo 124. Ya no es un secreto. Como era de esperar, fue fácil convencer a Morganita y Perla de que salieran de viaje. Ninguna de las dos pestañeó cuando el lugar que les pedí estaba bastante apartado. Lo más parecido a un pequeño contratiempo fue la mirada pensativa que me dirigió Perla cuando no le pregunté a 9JL si quería venir con nosotras. Era una oferta que 9JL casi nunca aceptaba, pero era algo que siempre hacía para asegurarme de que supiera que no era indeseada. Finalmente, terminamos en los restos a medio construir de lo que habría sido la finca de algún noble gema en la cima de una montaña. Además, era un lugar que las gemas de cristal habían limpiado de gemas corruptas hacía poco, lo que significaba que casi con seguridad seguía vacío. Algo que confirmamos con un rápido sobrevuelo. Sin embargo, cuando aterrizamos, me sorprendió que Morganita se girara inmediatamente hacia mí. Entonces, ¿para qué nos querían aquí?, preguntó con entusiasmo. Parpadeé sorprendida. ¿Sabes? Esperaba que fuera Pearl quien me preguntara sobre eso, admití. Morganita sonrió triunfalmente. Soy capaz de notar cuando actúas de forma extraña. Y aparentemente lo disimulas mejor que Pearl, dije con una sonrisa, lo que provocó que Morganita inflara el pecho triunfalmente. Pearl simplemente negó con la cabeza ante nuestras payasadas. Para reiterar la pregunta de Morganita, ¿para qué nos querías aquí? Mi sonrisa se desvaneció lentamente al volver a centrarme en el motivo de esta pequeña salida. Incluso con mis constantes autoconvencimientos, no pude evitar la oleada de terror que me invadió ante la perspectiva de dar ese último paso. Hay algo que necesito contarles a ambas. Algo sobre mí. Sobre por qué soy yo, básicamente. Algo que solo quiero compartir con ustedes dos. Para mi continua sorpresa, mis ominosas palabras no fueron recibidas con confusión, preocupación o miedo, sino con Morganita y Pearl inclinándose ansiosamente. Mis ojos se movieron de una a otra mientras procesaba sus reacciones. Ustedes, no están muy sorprendidas por esto, noté. Sí, bueno, ha sido un tema de discusión desde hace algún tiempo, admitió Perla. Eres bastante extraña para ser un rubí. Incluso hasta el punto de que los zafiros han tenido problemas para predecirte. Tenemos un debate constante sobre cuál es tu secreto, dijo Morganita alegremente. Y estoy bastante segura de que tengo razón, dijo mientras le dedicaba a Perla una sonrisa de suficiencia. ¿Ustedes dos han estado debatiendo sobre cuál es mi profundo y oscuro secreto? Pregunté incrédula, una risa mitad divertida, mitad exasperada escapándose de mí. Después de unos momentos, sacudí la cabeza para tratar de aclarar mis pensamientos antes de volverme hacia ellas. Bueno, a menos que alguno de ustedes haya sido realmente muy acertado con su suposición, estoy bastante seguro de que no descubrieron el secreto completo. Ya veremos, respondió Perla con una sonrisa confiada. Asentí lentamente. Aunque mis miedos persistían, las reacciones de Perla y Morganita hasta el momento habían logrado disiparlos. Bueno, la primera parte de 3. Creo. Resoplé y volví a negar con la cabeza. En fin. La primera parte es que tengo recuerdos de una época anterior a ser un rubí. Una época en la que era humana. Por un breve instante, el pánico me invadió al ver la expresión de traición en el rostro de Perla.
Un sentimiento que se disipó rápidamente por la confusión cuando Morganita saltó en el aire con un grito de júbilo triunfal. Lo sabía. Gritó mientras se abalanzaba sobre mí y me abrazaba, levantándome en el aire y haciéndome girar. Estaba tan segura de que te habían dado algún tipo de módulo de entrenamiento experimental para perlas con tu semilla de datos, se lamentó Perla, sacudiendo la cabeza con desánimo. Hiciste un trabajo tan bueno como Perla, estaba convencida de que era eso. Ella resopló y le lanzó a Morganite una mirada molesta, aunque saboteada por la pequeña sonrisa en su rostro. Supongo que ganas entonces. Morganite dejó de girar y me dejó volver al suelo antes de dirigir una mirada triunfal a Pearl. Y dijiste que no había manera de que tuviera programación humana. Balbuceé mientras miraba alternativamente a Morganite y Pearl, quienes parecían bastante divertidas por mi reacción a la situación. ¿En serio? Logré preguntar finalmente, incapaz de articular nada más elocuente. Era bastante claro que había algo en ti que iba más allá de estar simplemente rota, explicó Pearl. Sé que no fui la mejor fingiendo ser un rubí normal, pero, me giré hacia Morganite. ¿De verdad apostaste a que era humana? ¿O a que tenía programación humana? Lo hice, dijo Morganite con aire de suficiencia. Aunque no puedo atribuirme todo el mérito de la idea. Durante nuestra primera visita a la Tierra, Amatista bromeó diciendo que no eras realmente una gema para explicar vuestras diferencias. Tras observar con qué facilidad te integraste con los humanos, decidí que tu familiaridad debía provenir de la programación humana. ¿Y qué ganaste por tener razón? Pregunté. Hizo una pausa y se tocó la barbilla un momento antes de encogerse de hombros. No creo que hayamos establecido nunca qué ganaría el vencedor de nuestra disputa. Creo que la satisfacción de tener razón es suficiente. Perla levantó una mano. Si bien no habría contado exactamente como premio por mi victoria, si hubiera tenido razón, habría usado ese conocimiento como excusa para intentar enseñarte a estar más en sintonía con tu programación de Perla. Fruncí un poco el ceño ante la mirada melancólica de su rostro antes de encogerme de hombros. Nada te impide hacerlo de todos modos, señalé con una sonrisa. Puede que no tenga la programación, pero me apuntaría a esas clases si estás dispuesto a impartirlas. Por supuesto que sí, dijo Pearl mientras me devolvía la sonrisa. Pero dejando de lado tus posibles clases de perlas, tengo mucha curiosidad por saber cómo alguien logró inyectar programación humana en tu semilla de datos. Solo pude encogerme de hombros. Ni idea. Una noche iba a dormir como un humano, y al momento siguiente estaba saliendo a trompicones de mi agujero de emergencia con un cuerpo completamente nuevo y un montón de instintos preprogramados tratando de decirme qué hacer. Claro, me preocupa más el hecho de que mis recuerdos provengan de otro universo entero. Hice una pausa por un momento y me sentí un poco aliviado al ver que realmente había logrado pillarlos desprevenidos con esa revelación en particular. Esa fue la segunda parte de 3 de mi secreto, por cierto. ¿Cómo es que esa es solo la segunda parte? Preguntó Morganite. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de que este es un universo diferente? Perla, por otro lado, miraba hacia abajo pensativa, con los ojos entrecerrados, tratando claramente de descifrar algo. Tu universo no tenía gemas, ¿verdad? Negué con la cabeza. Ni gemas, ni ruinas alienígenas antiguas, ni alienígenas en absoluto, que sepamos. Pero eso no es todo, dijo Perla, claramente curiosa por saber cuál era la tercera parte de mi secreto. Claro, confirmé. Hay una cosa más. En mi universo, antes de despertar aquí, había una serie de dibujos animados. No había pensado mucho en ella durante años antes de llegar aquí, pero era una que me gustaba ver. Una serie llamada Steven Universe. Perla y Morganita se quedaron paralizadas. Pude ver cómo sus mentes trabajaban mientras continuaba. Era una historia sobre un chico llamado Steven que aprendía a ser una gema de cristal y a estar a la altura del legado que su madre le dejó al darle su gema. Los ojos de Morganita y Perla se abrieron de par en par, pero permanecieron en silencio mientras yo continuaba. A lo largo de la serie, aprendió más sobre su madre, vivió aventuras y, una vez que descubrió el secreto más profundo de su madre, finalmente usó su nuevo estatus de diamante rosa para llevar al imperio a una era 3 más pacífica y tolerante. Incluso hicieron una película donde la antigua espinela de su madre apareció e intentó matar a todos, así como una secuela donde tuvo que lidiar con el trauma de todo lo sucedido en la primera serie. Hubo un silencio sepulcral por unos instantes antes de que Perla, al considerar que yo había terminado de hablar, interviniera. Pero eso no va a suceder ahora. Tú cambiaste las cosas. Me encogí de hombros.
Suponiendo que la caricatura iba a coincidir con la realidad. Sí. Aunque en realidad no lo planeé. Una vez que me acomodé y me sentí cómodo con el lugar donde estaba, pensé que probablemente podría dejar las cosas como estaban y todo saldría bastante bien. Claro, las posibilidades de que las cosas fueran una copia exacta de la serie eran prácticamente nulas. Mis recuerdos son un poco borrosos, especialmente después de tanto tiempo, pero entre cosas que podrían haber sido exageradas para lograr un efecto, decisiones estilísticas, cosas creadas para ser paralelismos temáticos y concesiones a los censores y a la cadena, me sorprendería si las cosas fueran exactamente iguales. Me reí entre dientes. Por eso una de las primeras cosas que hice cuando tuve el tiempo y la capacidad fue comprobar si podía encontrar alguna prueba de que Rose Quartz era Pink Diamond. Pensé que si eso, al menos, era cierto, entonces con suerte las cosas saldrían más o menos bien. Por supuesto, dirigí una sonrisa cariñosamente exasperada hacia Morganite. Luego me trajiste al antiguo jardín de Rose, donde Spinel todavía la esperaba. Incluso nos trajiste a la Tierra. Y cuando llegamos aquí tuve a las gemas de cristal justo frente a mí. Lo único que tenía en mente era asegurarme de que ustedes dos estuvieran a salvo. Que todos saldríamos juntos de ese accidente. Ni siquiera pensé en cómo estaba cambiando las cosas hasta después. ¿Así que no pensaste en hacer cambios hasta que viste a Spinel y a las gemas de cristal? Preguntó Morganita. Ante mi asentimiento, frunció el ceño. ¿Y ni siquiera estábamos en ese programa que viste? Negué con la cabeza. No. Creo que, tal vez se mencionó a una Morganita una vez, pero eso es todo. Lo que significa que nada de lo que has hecho con nosotras ha sido influenciado por eso. Insistió. Bueno, estoy segura de que influyó en algo. Como conocer a Labradorita. Probablemente me habría confundido el hecho de que ustedes dos pudieran fusionarse en lugar de aceptarlo de inmediato. Cosas así. También influyó en mi seguridad de que el clúster era a lo que se refería la advertencia de Rodolita. Hice una mueca. De hecho, lo había olvidado la primera vez que estuvimos en la Tierra, ya que había muchas otras cosas sucediendo. Morganita asintió lentamente, con expresión aún pensativa. ¿Por qué decidiste contarnos todo esto ahora? Yo, rocé accidentalmente a Zafiro Party cuando estaba pensando en algo de antes de ser una gema y ella lo vio. Habló conmigo al respecto y creyó que era mejor contarlo todo. Había podido dejarlo en suspenso durante tanto tiempo porque así había sido siempre. Pero que ella lo supiera cuando ustedes dos no se sentía bien. Así que aquí estamos. ¿Nos lo habrías contado alguna vez si Zafiro Party no se hubiera enterado? Preguntó Perla. Su tono no contenía juicio alguno, y su expresión era genuinamente curiosa, pero aún así no pude evitar la punzada de culpa que me atravesó al oír su pregunta. Probablemente no. Yo, estaba tan contenta con cómo estaban las cosas que no quería hacer nada que pudiera arruinarlo. Así que simplemente dejé que el statu quo se mantuviera como estaba. Una vez que eso se vio alterado, no podía simplemente dejar que volviera a la normalidad. Me conozco. Lo habría pospuesto una y otra vez. Así que, sí. Eso es todo. Morganite asintió lentamente antes de que una amplia sonrisa iluminara su rostro. ¡Excelente! Creo que eso es todo lo que necesito saber. La miré confundida por un momento mientras Pearl simplemente negaba con la cabeza con cariño. ¿Eso es todo? Pregunté. ¿Nada más? Morganite me miró, primero confundida, luego como si fuera una tonta, antes de terminar poniendo los ojos en blanco con una sonrisa. No hay nada más. Tienes un pasado imposible y un conocimiento fantástico, pero nada de eso importa. ¿Cómo llegaste aquí, lo que este otro universo tenía que decir sobre el nuestro, o cualquier cosa por el estilo? Aunque nuestro universo sea similar a un programa en el tuyo antiguo, dudo que eso haga que ese universo sea más importante que este. En todo caso, el hecho de que exista esta conexión probablemente significa que tu propio universo es una historia en el universo de alguien más. Al final, solo hay una cosa que importa. Que sigues siendo Aria. Dio un paso al frente y tomó mis manos entre las suyas. Nuestra Aria. Pearl rió, una sonrisa feliz cruzó su rostro. Morganite tiene razón. Dio un paso al frente y nos rodeó con sus brazos a Morganite y a mí. Al hacerlo, Morganite se movió para poder rodear con un brazo a Pearl y traerla también al momento. Sigues siendo nuestra Aria. Así como nosotras seguimos siendo tu Morganite y tu Pearl. Sentí lágrimas de felicidad asomar en las comisuras de mis ojos mientras imitaba a Morganite al rodear con un brazo a Pearl para completar nuestro pequeño círculo. Gracias a las dos. Por todo.
Nos quedamos así durante varios minutos mientras me dejaba llevar por la calma, más que desde que rocé la mano de Party ayer. Finalmente, nuestro abrazo tuvo que terminar, y Pearl se apartó un poco. Si bien esto es ciertamente agradable, creo que aún hay algunas cosas que discutir, dijo mirándome. Por ejemplo, ¿sigue siendo útil algo más de tu conocimiento? Hasta ahora hemos visto varias cosas que coincidían con lo que viste. Así que es probable que otra información importante pueda ser útil. Morganite suspiró y nos permitió a Pearl y a mí separarnos. Sí. Supongo que también deberíamos ocuparnos de eso, refunfuñó. Fruncí el ceño y suspiré. Aún hay dos cosas que podrían usarse. La primera, y menos importante, es que hay un lapislázuli pegado en la parte posterior de un espejo. La pusieron allí porque el Imperio la consideraba una rebelde por alguna razón. Cuando evacuaron, la dejaron atrás y se agrietó accidentalmente. En algún momento, Crystal Pearl la recogió y no la soltó. No estoy muy seguro de por qué. Cuando Steven consiguió el espejo, la sacó y reparó la grieta. Luego voló hacia el Imperio. Finalmente se unió a las gemas de cristal más tarde, expliqué. Dicho esto, no estoy seguro de qué podríamos hacer para convencerla de que no regrese al Imperio. Incluso después de que la engañaran, volvió con ellos. Todo el asunto de Rose Quartz es diamante rosa podría funcionar, o podría impulsarla a llevar esa información de vuelta al Imperio. Si lo hace ahora, perderemos el poco tiempo que le queda a Rose para averiguar cómo lidiar con el Imperio cuando la llamen. Y todo eso si pudiera encontrar una excusa para que Crystal Pearl sacara el espejo sin contarle directamente sobre el espectáculo. Así que necesitamos averiguar qué, o sí, necesitamos hacer algo con respecto a esa lapislázuli, dijo Morganite. Si bien no me agrada la idea de que esté atrapada así, es probable que falten menos de 10 años solares para que el Imperio intente recuperar el clúster y se entere de que Rose ha sobrevivido por su cuenta y liberarla deje de causar problemas. 10 años solares más es un período lo suficientemente corto como para que no sea necesario encontrar una solución de inmediato, incluso si su situación actual es, Morganite hizo una mueca. Menos que ideal. Es una opción cruel, pero funcionaría, admitió Pearl, mientras se unía a Morganite en una mueca de disgusto ante la solución pragmática. Quizás podamos hablarlo más en otra ocasión. ¿Cuál es él? Se interrumpió y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de algo. ¿Sabes cómo solucionar la corrupción? Los ojos de Morganite también se abrieron de par en par mientras me miraba buscando confirmación. Sí. Suponiendo que la serie sea correcta, lo sé. Requiere estar sumergida en una mezcla de las esencias de los 4 diamantes. Aparté la mirada con un suspiro. Y 3 de esos no son precisamente fáciles de conseguir para nosotras. La base lunar de Rose, dijo Morganite de repente. Si hay algún sistema que garantice la ubicación de cualquier escondite de esencia de diamante en bruto, serían esos. Asentí lentamente mientras consideraba su sugerencia. Eso podría funcionar. También podría tener el tipo de información de prisioneros que nos permitiría preguntar por lápiz sin problemas. ¿De verdad seguimos necesitando eso? Preguntó Morganite. Hasta ahora, el resto de la información que nos has dado ha sido correcta. Negué con la cabeza. Que las cosas hayan sido correctas no significa que vayan a seguir siéndolo, repliqué. Siempre es mejor investigar y estar seguro. Imagínate si hubiera estado dando por sentado que todo era como en la serie y resultara que Diamante Blanco era la madre de Steven. Perla y Morganita me miraron fijamente mientras contemplaban la idea de que Diamante Blanco fuera quien diera a luz a Steven. Una idea que, a juzgar por sus expresiones, era casi incomprensible. Finalmente, Perla asintió. Supongo que entiendo lo que quieres decir. ¿Qué tendremos que hacer para cumplir con tus requisitos de información suficiente? Lo pensé durante unos segundos antes de asentir. Para Lápiz, deberíamos obtener información sobre cualquier rebelde capturado. Si podemos encontrar a algunos para llevarlos ante las gemas de cristal, deberíamos poder traer a cualquiera de los otros de los que hayamos averiguado, lo que debería incluir a Lápiz. Y en cuanto a la cura para la corrupción, no me importa que sea solo una idea descabellada. Ya sabemos que la esencia de diamante puede hacer todo tipo de cosas, así que combinar las 4 significa que debería poder hacer aún más. Es bastante lógico aplicar eso a la cura de la corrupción. Muy bien, dijo Perla. Una sonrisa cruzó su rostro al ocurrírsele una idea.
Si todo esto funciona y terminamos trayendo una colección de antiguos prisioneros rebeldes, una lápiz que potencialmente aún esté aliada con el imperio y una solución para la corrupción, entonces las gemas de cristal bien podrían estar aterrorizadas por lo que llevemos con nosotras después. Eso provocó una carcajada tanto de Morganita como mía. Algo a lo que Perla se unió poco después. A pesar de mis pequeñas preocupaciones sobre cómo podría resultar este próximo intento de cambiar las cosas, no pude evitar ilusionarme con la idea de afrontarlo junto a Morganita y pearla a mi lado. Capítulo 125. Recopilación de información. Empiezo a dudar de la utilidad de estos sistemas, refunfuñó Morganita mientras entrábamos en nuestra tercera hora revisando los sistemas de la base lunar. Por suerte, al menos para la productividad, el escritorio de Rose podía proyectar varias pantallas, lo que nos permitía a todos trabajar en la clasificación de datos sin estorbarnos. Una tarea que Morganita y Perla habían comenzado con interés. Un interés que había empezado a menguar con el tiempo al darse cuenta de la enorme magnitud de la tarea que teníamos por delante. Yo también estaba empezando a experimentar esa disminución del interés. La organización de los datos no era peor que la de antes, pero la información que estaba analizando era irregular hasta un punto que no esperaba de la búsqueda de la perfección que caracterizaba a la mayoría de las gemas. Resulta que la guerra había provocado un descuido en los estándares. Un descuido hasta el punto de que establecer conexiones entre las cosas para encontrar el lugar de descanso final de casi cualquier cosa era un proceso laborioso. Ya fueran prisioneros o esencia de diamante. Las líneas de investigación que había estado barajando cada vez que mi ánimo decaía demasiado en la que estaba investigando. Lo único que había logrado determinar hasta ahora, para mi gran decepción, era que toda la esencia de diamante había sido trasladada fuera del planeta. Entre no querer incubar nuevas gemas mientras el planeta estaba en abierta rebelión y no querer que los rebeldes se apoderaran de la esencia, la habían enviado fuera al principio de la guerra. Lógico, aunque molesto. Quizás los inyectores de las guarderías aún podrían tener algo de esencia, sugirió Perla. Tarareé pensativo un momento antes de encogerme de hombros. Tal vez. No estoy seguro de si la esencia en un inyector está preparada de alguna manera que afecte sus capacidades para curar la corrupción. Aún así, valdría la pena comprobarlo. Probablemente sea mejor no informar a las gemas de cristal sobre la cura hasta que sepamos que realmente puede ser útil. Ella asintió. Entonces, quizás lo mejor sea centrarnos en los registros de los prisioneros por ahora. Aunque lápiz podría causar problemas, prefiero que intentemos encontrar una manera de liberarla, dijo, un sentimiento con el que, a pesar de toda mi paranoia, estaba de acuerdo. Al ver que estaba dispuesto a intentarlo, y que ya había estado investigando esas cosas, miró hacia donde Morganita observaba con cada vez menos interés la pantalla proyectada frente a ella. Un suspiro entre agradecido y cansado escapó de los labios de Morganite mientras cerraba varias ventanas en su pantalla y dirigía su atención a los registros de los prisioneros. Siempre supuse que los informes que Peridot y tú han hecho requerían mucho trabajo, pero claramente lo estaba subestimando. Me reí entre dientes. Sí. No es precisamente emocionante. Morganite soltó una risita ante mi eufemismo. Sí, sin duda es así. Sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en la pantalla frente a ella. Algo que duró apenas 10 segundos antes de que se girara hacia mí. ¿Es algo que hiciste en el pasado? Moví una mano. Algo así. Era programador informático y la búsqueda de errores tiene mucho en común con todo esto. Sobre todo cuando trabajaba con sistemas menos diseñados. Hice una mueca. No creo que haya llegado a ser tan grave, pero no es tan descabellado. Perla asintió. Eso explica nuestras suposiciones anteriores sobre por qué eras tan diferente. Me giré para mirarla. Vaya, ¿qué más crees que me hizo ser como soy? Se consideró al menos una vez una semilla de datos de cada gema con mentalidad técnica, dijo Perla con una leve sonrisa. No hiciste un buen trabajo ocultando tus capacidades tecnológicas. Resoplé y negué con la cabeza. Sí, no me sorprende, admití mientras empezaba a mostrar en mi pantalla las menciones aleatorias que había encontrado sobre prisioneros. Al igual que los registros de la esencia de diamante, eran un tanto caóticos. Si bien la base lunar de Rose lo había registrado todo, era evidente que la recopilación de todos esos informes de guerra se había realizado en otro lugar. No estaba seguro de si se debía a que Rose no quería que el imperio estuviera demasiado organizado durante la guerra o a que los otros diamantes no confiaban en ella para dirigirla. Peor aún, había mucha especulación sobre las gemas que presentaban esos informes.
Otra cosa que, para mi disgusto, cobró sentido tras pensarlo un momento. Al fin y al cabo, las gemas de ambos bandos no se molestarían en declarar su faceta y corte en plena batalla. Lo único bueno era que los lapislázuli no eran gemas comunes. Tanto es así que me costó encontrar referencias a un lapislázuli, y mucho menos menciones a un lapislázuli rebelde. Lo único que pude encontrar fueron menciones de lo que supuse que era el préstamo de lápiz por parte de Diamante Azul para moldear el planeta. Como era de esperar del Imperio, todas las órdenes relacionadas con Lápiz se limitaban a mantenerla cerca para que, una vez sofocada la rebelión, pudiera comenzar con su trabajo. Con todo ese poder bruto, el Imperio ni siquiera consideró si podría ser útil para controlar la rebelión. Claro que eso también abriría la puerta a la idea de que las gemas pueden hacer cosas más allá de su propósito declarado, y la única forma en que el Imperio, tal como estaba, lo consideraría probablemente sería si se enfrentaran a la aniquilación. Creo que encontré algo, dijo Perla, lo que hizo que Morganita y yo volviéramos nuestra atención hacia ella. Hay registros de una lápiz capturada tras una incursión rebelde. Su boca se curvó con desagrado mientras seguía leyendo. La capturaron bajo la suposición de que la única razón por la que las gemas de cristal dejarían intacta a una gema de clase alta, incluso una de clase baja como lápiz, sería porque era una rebelde que se quedó atrás en su apresurada retirada o porque tenía inclinaciones rebeldes. Una mueca que reflejaba la de Perla cruzó mi rostro mientras negaba con la cabeza, asombrada por la lógica utilizada para encarcelar a Lápiz. ¿Eso fue todo lo que hizo falta? Morganita tarareó un momento mientras miraba otras cosas en el informe. Es probable que quien estuviera a cargo del área donde fue capturada le guardara rencor a ella o a alguien a quien ayudaba. No es raro que una gema noble entierre gemas como Lápiz bajo tareas sin sentido o tonterías burocráticas para intentar obtener favores de otras gemas y así acelerar el trabajo que están retrasando. Mi mueca se acentuó aún más mientras me volvía hacia Morganita. Y esto podría haber sido solo un intento de ralentizarla para que, miré el informe, Dianita pudiera obtener algo de buena voluntad política. Es probable, dijo Morganita con un asentimiento melancólico. Es probable que Lápiz hubiera sido declarada inocente de cualquier delito una vez que Dianita hubiera recibido los favores políticos que deseaba. Resoplé y volví a mirar el informe. Entonces, ¿esto nos da alguna idea de dónde pudo haber estado retenida, o algo que pueda indicarnos que ella es el espejo que recogió Cristal Pearl? ¿No es suficiente?, preguntó Pearl. Me detuve a pensar un momento. Tal vez. Si traemos esto junto con cualquier otra información sobre prisioneros que hayamos encontrado, podríamos fingir que encontramos un vínculo con el espejo. ¿Has encontrado alguna información sobre otros prisioneros? Algunos, dudé. Resulta que los prisioneros de las gemas de cristal rara vez permanecían mucho tiempo. Eran destruidos o escapaban. Generalmente lo segundo. Una leve sonrisa cruzó mi rostro. Resulta que eran bastante buenas liberando a sus amigos de la prisión. No importaba lo bien escondida que estuviera la prisión, las gemas de cristal siempre parecían encontrarlos. Eso provocó un bufido de Morganita. ¡Qué sorpresa!, dijo sacudiendo la cabeza. La rebelión secretamente liderada por un diamante siempre se las arreglaba para obtener información imperial ultra secreta. Perla asintió solemnemente. Verdaderamente un misterio. Nos permitió a todos un momento para apreciar la situación antes de reconducir la conversación hacia un tema más productivo. ¿Alguno de los lugares que encontraste aún albergaba prisioneros cuando el Imperio abandonó el planeta? Asentí con vacilación. Creo que sí. Como puedes imaginar, los informes cerca del final eran un poco escasos. Por lo que se oía, se asumía que todos los que quedaban en el planeta serían aniquilados por el contraataque de los diamantes. Así que cualquier prisionero que aún tuvieran probablemente fue abandonado en la prisa por evacuar, ya que morirían pronto de todos modos. Desafortunadamente, eso significa que todos esos prisioneros también fueron reportados como aniquilados sin ninguna indicación de si los guardianes lo hicieron, o si simplemente asumieron que los diamantes lo hicieron. Abrí algunas ventanas. Dicho esto, encontré algunas ubicaciones potenciales. La más prometedora está aquí. Señalé una en particular. Hay varios registros de gemas de cristal siendo interrogadas aquí hasta el final de la guerra. ¿Tienes sus coordenadas?, preguntó Morganita de repente. Tan pronto como busqué las coordenadas del edificio, sonrió. ¡Excelente! Sígueme. Sin esperar respuesta, saltó a las escaleras y bajó corriendo al piso de abajo. Pearl y yo intercambiamos una rápida mirada antes de sonreír, encogernos de hombros y seguirla.
Mi confusión sobre el plan de Morganite se disipó rápidamente al verla trasteando con el orbe de observación en el centro de la sala, debajo del centro de control. Sinceramente, lo había olvidado, dije mientras Morganite jugueteaba con el orbe. Sin duda, esto decía mucho sobre las alturas increíbles que podía alcanzar la tecnología gema cuando se diseñaba específicamente para el uso de un diamante. Un orbe capaz de crear proyecciones 3D perfectas en tiempo real de cualquier cosa en el planeta sería lo suficientemente impresionante incluso sin la aparente falta de equipo de observación normal que tenía este aparato. No entendía por qué el Imperio no tenía una avalancha entera de gemas usando estos aparatos para ser la policía secreta perfecta, pero me alegraba de que no existiera. Morganite y Pearl habrían sido destruidas hace mucho tiempo si hubiera existido. Sin saber de mis pensamientos, Morganite señaló con alegría la ubicación de la prisión que había encontrado. Siempre quise usar uno de estos, dijo Morganite mientras seleccionaba la ubicación y la habitación a nuestro alrededor se transformaba en una representación holográfica perfecta del área que había elegido. Era realmente asombroso lo bien hechos que estaban los hologramas. Esta tecnología tenía miles de años, pero recreaba a la perfección un área del planeta. Ya veo por qué querías experimentar con esto, reflexioné mientras caminaba alrededor del holograma de una pared medio derruida. ¿Esto no salió en la serie?, preguntó Pearl mientras se unía a Morganite y a mí para recorrer las ruinas. Sí. Pero una cosa es verlo como una caricatura y otra muy distinta verlo en la vida real. Toqué un holograma y sentí una breve desconexión cuando mi dedo atravesó la estructura que parecía real. Muchas cosas son así. Las caricaturas son estilizadas, tienen un sombreado mínimo en las partes que se mueven para reducir costos, cosas así. Además, nunca sabes cuánto de lo que ves es por simplicidad, solo para el público, o si realmente forma parte del mundo de los personajes. Le dediqué una sonrisa torcida a Pearl. Como los números musicales. Había bastantes en el programa y todavía no he visto ni uno solo en la vida real. Supongo que entiendo a qué te refieres, dijo Pearl. Las películas animadas que vimos la última vez que estuvimos aquí eran más simples y estilizadas que la realidad. ¿Podrías mostrarnos cómo se veían las cosas en el programa? Probablemente no. No era precisamente el mejor artista antes, y ahora han pasado años para que esa habilidad se atrofie aún más, dije. Nuestra conversación se interrumpió un momento cuando Pearl notó unas escaleras que bajaban y le encargó a Morganite que consiguiera que el orbe nos mostrara el sótano del edificio. Una vez hecho esto, volví a hablar. Se siente raro hablar de esto con alguien, admití. Pearl parpadeó sorprendida por mi confesión antes de sonreír. Es extraño pensar que habías hecho mucho antes de que te conociera, coincidió. Solo llevabas por aquí unos pocos planetarios en ese entonces, ¿no? Asentí. Sí. Mirando hacia atrás, me sorprende haber logrado guardar este secreto, dejé la frase inconclusa antes de encogerme de hombros. O tan secreto como fue, durante tanto tiempo. Eso hizo reír a Pearl mientras asentía con la cabeza. Una vez más, nuestra conversación se interrumpió cuando Morganite terminó de averiguar cómo ajustar el orbe de observación para llevarnos al sótano. Cuando el nuevo escenario se colocó en su lugar a nuestro alrededor, Morganita se acercó para unirse a nosotras. ¿De qué se ríen? De lo mal que Aria ocultó su programación humana, explicó Perla. Eso provocó una breve risa de Morganita mientras asentía con la cabeza. Era bastante mala en eso, ¿no? Puse los ojos en blanco, pero no me molesté en ocultar mi sonrisa ante sus palabras. Supongo que debería estar agradecida de haber terminado con ustedes dos en lugar de gemas menos tolerantes. Habrían sido desintegradas, escondidas en burbujas en su sótano, y tú habrías estado bien en camino a la Tierra, o logrando instigar una nueva rebelión antes de que terminara el primer sol, declaró Morganita con firmeza. No creo que estuviera liderando una rebelión, pero el resto suena bastante bien, asentí. Pearl negó con la cabeza con una sonrisa burlona. No lo sé. Tal vez podrías recolectar todas las perlas insatisfechas. Tú tienes murmuró mientras sus ojos se fijaban en algo detrás de Morganita y de mí. Al unísono, Morganita y yo nos giramos de inmediato para ver qué había captado la atención de Perla y abrimos los ojos de par en par. La manipulación del orbe por parte de Morganita nos había llevado a un pasillo, al final del cual había una habitación con varias estanterías. Y en cada una de esas estanterías había al menos un espejo. Espejos que se parecían a mis vagos recuerdos del espejo de lápiz. Perla pasó junto a nosotras y nos apresuramos a seguirla mientras nos dirigíamos a la habitación.
Incluso sin la capacidad de mover los espejos, no hacía falta mucho para ver el reverso de ellos. La mayoría estaban vacíos, pero más de uno tenía una gema incrustada en su parte posterior. Arya, creo que hemos encontrado la información válida que necesitas para preguntar a las gemas de cristal sobre Lapis. Capítulo 126. Reflexiones. En realidad, conseguir los espejos no llevó mucho tiempo. La prisión en sí era un lugar diminuto que, tras una breve investigación, reveló que había sido construida después de la supuesta destrucción de Pink, específicamente como una prisión secreta para interrogar a las prisioneras de las gemas de cristal. Una instalación diseñada para ser pequeña, discreta, desconectada de la red de distorsión y lo más apartada posible para evitar que las cautivas fueran liberadas antes de que el Imperio pudiera interrogarlas sobre la ubicación de las bases de las gemas de cristal. Afortunadamente, ese aislamiento y secretismo significaba que ninguna gema corrupta se había instalado allí. Ya fuera por corrupción aleatoria, ya sea porque nunca la encontraron o porque simplemente decidieron no vivir allí, o porque las guardianas originales lograron escapar de la explosión de corrupción a tiempo gracias a que tenían una nave para huir. En resumen, fue sorprendentemente sencillo. Simplemente volé hasta allí, tomé los espejos y me fui. Lo que, por supuesto, solo significaba informar a las gemas de cristal de todo lo sucedido sin revelar las pocas cosas que prefería mantener en secreto. Encontrar a Rose fue bastante fácil, y, a petición nuestra de que quizás quisiéramos la opinión de otros, pudo reunir rápidamente a las gemas de cristal que estaban cerca en ese momento. Un grupo que, para mi inmenso alivio, incluía a Perla de Cristal. Con todo lo suficientemente preparado, comencé a hablar. Estaba pensando en esa gema que 9JL encontró en el faro hoy temprano y me dio curiosidad saber si habría otros lugares donde podría haber gemas escondidas. Y aunque no pude investigar dónde podrían haber escondido cosas los humanos, tenemos acceso a todos los registros imperiales sobre prisiones ocultas que podrían haber sido establecidas después de tu destrucción. Resulta que había una, y allí encontramos, hice un gesto para que Perla sacara uno de los espejos. Varios de estos. ¿Un espejo grabador?, preguntó Rose mientras miraba el espejo. ¿Así que no te los habías encontrado antes?, pregunté con el ceño fruncido. Ante la mirada confusa de Rose, le di la vuelta y señalé la gema en el fondo del espejo. Esta no es una gema grabadora. Esta es una gema completamente independiente. Una que fue parte de la rebelión. Los ojos de Rose se abrieron de par en par y se dirigieron rápidamente a la gema en el reverso del espejo. Quienquiera que fuera, fue puesto allí en un intento de interrogarlo. Esperaba que te hubieras topado con esto antes y supieras si sacarlo para poder encapsularlo era mejor o peor que dejarlo como está. Rose inmediatamente se movió para intentar arrancar la gema de su engaste, obligándome a interceptar su mano y evitar que lo hiciera. Me miró por un momento antes de que la razón alcanzara a su empatía y asintió con una mueca. «Están corrompidos», dijo mientras su compostura flaqueaba. Asentí. Lo más probable. Gema completamente formada e intacta, y no protegida por ti. ¿Gema intacta?, preguntó Cristal Pearl. Me giré hacia ella. Es algo en lo que he estado pensando. Sabemos por qué tú y Garnet no fueron corrompidas. Y estamos bastante seguras de que Bismuto fue protegida de la misma manera con la burbuja de Rose. Pero Amatista y las gemas del grupo no fueron protegidas por Rose. O estaban lo suficientemente profundas bajo tierra como para que no importara, o había algo más en juego. Y si con solo estar bajo tierra fue suficiente para detenerlo, entonces seguramente alguien más habría logrado sobrevivir. Estando en un búnker, o al otro lado del planeta cuando los diamantes hicieron lo suyo o algo así. Me encogí de hombros. Así que mi suposición actual es que las gemas que son, de alguna manera, incompletas no pudieron procesar la explosión de corrupción correctamente y se salvaron. Cristal Pearl frunció el ceño por un momento, pero no dijo nada. En cambio, bajó la mirada pensativa. Algo que no pasó desapercibido. ¿Pearl?, preguntó Rose. ¿Crees que podría tener razón? Ah, lo siento Rose, estaba pensando en otra cosa. Ante la mirada expectante de Rose, cedió casi al instante. Encontré otro espejo grabador. En la distorsión galáctica. Uno con una gema agrietada. Los ojos de Rose se abrieron de par en par. ¿Crees que no es solo un espejo? Pearl se mordió el labio y volvió a bajar la mirada pensativa. Tal vez. ¿Dónde está ahora?, preguntó Rose, con una esperanza desesperada brillando en sus ojos.
Si Aria tiene razón y realmente hay una gema de cristal no corrompida ahí dentro que hemos dejado atrapada todo este tiempo, tenemos que sacarla ahora mismo. Cristal Pearl la sintió con la cabeza, con una esperanza tentativa clara también en sus ojos. En un estallido de luz, el espejo fue arrancado de su gema. Al darle la vuelta, un breve gesto de dolor cruzó su rostro al ver la fea grieta que atravesaba la gema de lápiz. A mi lado, Morganite y Pearl se tensaron ligeramente al ver el espejo. Algo que no podía culparlas, dado lo que sabían sobre lo que podría suceder pronto. Había intentado enseñarles lo mejor que pude el arte de simplemente dejar ir y esperar que las cosas se arreglaran, pero dada mi propia dificultad para hacerlo, no me extrañó que mis lecciones no hubieran surtido efecto. Por suerte, Rose y Cristal Pearl estaban demasiado absortas en el espejo como para darse cuenta de nada. Oh, no, gimió Rose. Y debes haber estado así de agrietada durante tanto tiempo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras miraba la gema de lápiz. Deberíamos habernos dado cuenta antes de lo que eras, susurró mientras extendía la mano, recogía una palma llena de lágrimas y rociaba la gema con ellas. Tan pronto como sus lágrimas tocaron la gema, ésta comenzó a repararse, regenerando la materia perdida como si nada. Una parte distante de mí no pudo evitar preguntarse si ese tipo de cosas provocaban algún efecto mental en las gemas. Nuestras gemas eran esencialmente nuestros cerebros, y aunque no era precisamente un experto en cerebros, estaba bastante seguro de que extirpar un trozo y luego regenerarlo a partir de lo que quedaba tendría algún efecto en una persona. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para reflexionar sobre ese dilema en particular, ya que Rose salió disparada de la casa en el instante en que la gema fue reparada. La miré confundido por un momento antes de darme cuenta de que Rose había recordado que mi teoría de que la gema no estaba corrompida era solo una teoría por el momento y que liberar una gema potencialmente corrompida dentro de la casa era una mala idea. Así que, por supuesto, había decidido salir a la playa para hacerlo. La playa que estaba justo al lado del océano. Donde iba a liberar a una lápiz potencialmente furiosa. Ese pensamiento logró aturdirme mentalmente por medio segundo antes de que yo también saliera disparado de la casa. Medio segundo después de Cristal Pearl, y varios segundos antes que Pearl y Morganite. Dicho esto, no estaba realmente seguro de qué podría hacer para ayudar a calmar a lápiz si llegaban a las manos. Llegué afuera justo a tiempo para ver la gema de lápiz elevarse en el aire, libre de su prisión por primera vez en milenios. La felicidad de Rose se transformó en confusión al ver que la forma de luz de lápiz comenzaba a tomar forma. Una forma que probablemente no reconoció en absoluto. En un último estallido de luz, lápiz terminó de deformarse y cayó al suelo como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. ¿Estoy libre?, preguntó mientras permanecía arrodillada en el suelo, mirando sus manos. Giró la cabeza bruscamente mientras miraba a Rose, con los ojos muy abiertos al encontrarse con la mirada de una Rose igualmente sorprendida. «Me liberasteis». Rose se tensó ligeramente antes de forzar claramente su expresión para que se volviera más amigable. «Sí. Lo hicimos». Después de darnos cuenta de que no era solo una gema grabadora, negó con la cabeza. «No podíamos dejarte así. Porque pensasteis que era una de vosotras». «Igual que ellas», respondió Lápiz mientras se ponía de pie lentamente. Aún no había invocado agua, pero era evidente que aún no sabía muy bien qué pensar de la situación, y no por un repentino deseo de unirse a las gemas de cristal. «Sí», admitió Rose. «No creíamos que el Imperio le haría eso a una gema inocente». Una risa seca se le escapó mientras apartaba la mirada de Lápiz. «Debería haberlo sabido. Para que pudieras mantenerme atrapada ahí dentro». La acusó Lápiz, tensándose de nuevo. «No», dijo Rose con brusquedad, volviendo a mirar a Lápiz con una intensidad inusual. «Aunque lo hubiera sabido, te habría curado y liberado. No merecías lo que te pasó». Lápiz retrocedió sorprendida antes de sacudir la cabeza e intentar devolverle la mirada a Rose con igual intensidad. Detrás de ella, pude ver cómo el agua comenzaba a ondularse de forma inquietante. «¿Y ahora qué, Rose Quartz?», preguntó, escutiendo el nombre de Rose como si fuera un insulto. Ahora, la mirada de Rose perdió gran parte de su intensidad mientras suspiraba y apartaba la vista con culpabilidad. «Ahora necesito disculparme. Por haberte dejado atrapada en ese espejo». El agua detrás de Lápiz se calmó mientras volvía a quedar a la defensiva. «¿Qué?». «Todo lo que te pasó fue culpa mía», explicó Rose. «Porque era demasiado débil para hacer las cosas bien. Porque me escondí y pensé que eso era lo que tenía que hacer para que todo mejorara.
Comenzó a dar pasos hacia adelante mientras su cuerpo brillaba y se alargaba, su gema volvía a su orientación original. En poco tiempo, era Diamante Rosa caminando hacia una lápiz atónita. Esa Diamante Rosa no valía nada, y solo Rose Cuarzo podía hacer los cambios que yo quería. Por eso, te viste envuelta en una guerra y atrapada en ese espejo. Y como ni siquiera pensamos en comprobar si eras una gema inteligente o si estabas corrompida, te quedaste ahí incluso después de encontrarte. Rose se acercó a Lápiz, se arrodilló e inclinó la cabeza. Y por eso lo siento muchísimo. Los ojos de Lápiz se abrieron aún más mientras miraba a Rose. No es que pudiera culparla. Entre la libertad, la revelación de Diamante Rosa y que un diamante se inclinara y se disculpara contigo, dudaba que hubiera muchas gemas que no estuvieran a la defensiva. Algo que rápidamente empecé a comprender que bien podría ser lo que Rose buscaba desde el principio, mientras levantaba la cabeza y volvía a mirar a Lápiz a los ojos. Incluso a esta distancia, pude ver la naturalidad en la postura de Rose. Su pie trasero estaba listo para impulsarse hacia adelante en caso de que Lápiz decidiera intentar escapar, y lo suficientemente cerca como para que el control de agua increíblemente peligroso de Lápiz ni siquiera tuviera oportunidad de entrar en juego. Por suerte, Lápiz no era una gema soldado. En lugar de tensarse, se relajó ante una oponente que podía, y si la presionaban probablemente lo haría, hacerla desaparecer en un instante. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja mientras sus ojos recorrían a su alrededor, observándonos por primera vez. Algo que sin duda la ponía aún más nerviosa con todos los seres extraños reunidos para ver qué sucedía. Ahora, dijo Rose, con un tono firme que atrajo la atención de Lápiz. Tienes que elegir. Sé que no es lo que quieres oír. Sé que no será justo. Pero no se puede evitar. No puedes volver al Imperio. Si regresaras, no dejarían de interrogarte hasta saber dónde has estado todo este tiempo. Y si descubrieran que te colocaron en uno de esos espejos, probablemente asumirían que eres una gema de cristal. Y cuando consigan lo que quieren de ti, sabrán que estoy aquí. Que soy Diamante Rosa. Y volverán. Y no puedo permitir que eso suceda antes de tiempo. Suspiró. Así que tienes que elegir. Puedes quedarte aquí. Unirte a nosotras. Aprender a vivir en la tierra con todos los demás. O puedo descorporarte y encapsularte. Lápiz se tensó y pude ver el momento en que se dio cuenta de lo cerca que estaba Rose. De que cualquier tercera opción que pensara tener era en realidad solo su segunda opción disfrazada. Sus ojos estaban muy abiertos y desorbitados mientras se movían rápidamente, esperando desesperadamente que se presentara una tercera opción viable. Para mi sorpresa, así fue. Oh. Dijo Party Sapphire mientras daba un paso al frente, con Molten Ruby y Mountain Glass a su lado como siempre. Algondite podría borrar todos sus recuerdos de estar en el espejo y ser liberada. Se podría crear un escenario para que crea que fue liberada accidentalmente por un humano, o incluso por Morganite y su tesoro. No recordará en absoluto haber conocido a ninguna gema rebelde aquí. Su regreso al Imperio será incómodo, o incluso trágicamente breve cuando sea destrozada o cosechada creyendo que es una rebelde, pero podrá regresar. La expresión de Lápiz, que se había iluminado ligeramente cuando Party se acercó, volvió a sumergirse en la desesperación al escuchar la franca evaluación de cómo sería su regreso al Imperio. Palabras que parecían tener mucho más peso que las de Rose, dado que era un zafiro, aunque de un color diferente, quien las pronunciaba. Después de todo, en el Imperio todos sabían que los zafiros nunca se equivocaban sobre el futuro. Una suposición errónea que Party parecía estar aprovechando para intentar convencer a Lápiz de unirse a las gemas de cristal. ¿Puedo tener un poco de tiempo para decidir?, preguntó Lápiz, dejando claro en su tono que ya sabía la respuesta. O al menos, lo que creía saber. Sí, dijo Rose sin dudar. Cuando los ojos de Lápiz se abrieron desmesuradamente, casi de forma cómica, sonrió levemente. Aunque tenga que obligarte a elegir, no quiero obligarte a tomar una decisión que odies. Sus hombros se encogieron un poco antes de continuar. Pero habrá restricciones. Siempre estarás acompañada. Y no podrás usar tus poderes sin permiso. Si decides unirte a nosotros, tendrás que completar una serie de cursos sobre cómo vivir en la Tierra. Una vez que los termines, serás libre de ir a cualquier parte y hacer lo que quieras, siempre y cuando no hagas daño a nadie. Lápiz miró fijamente a Rose, esperando que se revelara la verdad. ¿Eso es todo?, preguntó cuando finalmente se cansó de esperar. Sí, confirmó Rose. Lápiz guardó silencio durante casi un minuto mientras miraba a Rose. De acuerdo.
Acepto tus condiciones, dijo a regañadientes, apartando la mirada de Rose. Rose asintió y volvió a su forma normal. Gracias, Lápiz. Espero que podamos convencerte de que te quedes. Lápiz asintió levemente y miró a su alrededor por un momento, con la incertidumbre sobre qué hacer a continuación reflejada en su rostro. Una incertidumbre que Garnet disipó rápidamente al acercarse para llevarla a un recorrido por todo y, muy probablemente, intentar influir en su decisión para que se uniera al bando de las gemas de cristal. Rose las vio marcharse con una pequeña sonrisa esperanzada en el rostro. Una sonrisa que se desvaneció en el instante en que Lápiz desapareció de nuestra vista. Un largo y profundo gemido escapó de ella mientras se relajaba. Eso salió mejor de lo esperado. Negó con la cabeza y suspiró. Necesito un descanso, dijo mientras comenzaba a caminar de regreso a la casa. Al pasar junto a mí, se giró hacia mí. A menos que tengas alguna otra revelación para mí. Por un breve momento pensé en mencionar mi posible cura para las gemas corruptas. Una cura que no tenía forma de continuar en ese momento. Finalmente, decidí que no quería ilusionar a Rose con algo que no podía cumplir en ese momento. Dicho esto, aún quedaba algo por resolver. Bueno, todavía están las otras gemas en sus espejos, señalé con una mueca. Rose cerró los ojos y exhaló lentamente antes de volverse hacia Pearl, claramente deseosa de terminar con todo esto. De acuerdo. Pero dejaremos que al menos una de ellas se reforme por si acaso estar incrustada en los espejos detuvo la corrupción, dijo, aunque su tono indicaba lo improbable que le parecía ese escenario. Para sorpresa de nadie, todas se corrompieron y media docena más de burbujas se unieron a sus compañeras en el templo ese día. Nota estándar. 003. Bueno, este es el fin del video, espero que les haya gustado y no olviden dejar su like y suscribirse.